Bienvenidos al podcast número 64. Bienvenidos al nuevo podcast de Black Mango. Hoy os traemos un viaje oscuro a través de la historia. Un viaje que no necesita mapas porque recorre laboratorios ocultos, pasillos de hospitales y centros de investigación donde ocurrieron cosas que no parecen reales. Hoy hablamos de experimentos médicos, casos tan extraños que parece mentira que hayan sucedido. Pero antes de sumergirnos en este episodio lleno de tensión y preguntas, hablemos de algo que sí que nos hace felices: explorar el mundo, de la mano de Airbnb. Y últimamente cada vez nos apetece más pasar unos días en algún pequeño pueblo que no conocemos y conectar con su entorno rural. De esos alejados de las grandes urbes, donde el tiempo pasa más lento, puede respirar aire puro, conectar con los lugareños y descubrir su comercio local. Y en esos lugares más alejados es más complicado encontrar un hotel. Así que siempre confiamos en Airbnb, porque lo que buscamos son alojamientos con alma y con el distintivo de recomendación del viajero, porque sabemos que son los que más valor tienen. Además, estoy seguro de que en un Airbnb así se nos ocurren las mejores ideas para nuestros próximos capítulos. Dicen que en una mente en calma es donde surgen las mejores ideas. Ya nos imagino planificando nuestro siguiente capítulo desde un Airbnb con una ubicación espectacular y vistas a través de la ventana a un paisaje verde y frondoso. A mí me apetece muchísimo. ¿Qué os parece? ¿Nos pillamos un Airbnb? Pues mira, a mí me parece una buenísima idea. Así que vamos allá. Y ahora vamos a tratar un tema que es bastante delicado, bastante complicado de contar, porque aquí igual entrar en detalles hasta no es bueno. Porque igual demasiados detalles da mucha libertad a la imaginación y se te revuelve el estómago, ¿vale? Creo que este es el podcast donde más sádicos vamos a ser todos, ¿vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de... En sí son experimentos médicos, pero dejadme deciros que de esto de experimentos no tiene nada. Estos son barbaridades que se hicieron en la historia, pero como la hicieron doctores, se le llama experimentos, ¿ok? Vale. ¿Y crees que estas barbaridades, como dices tú ahora, justifican el avance o lo que se llevó a cabo gracias a estos experimentos? A ver, la respuesta corta es sí. ¿Sí? Sin duda, sí. Yo creo que el haber hecho experimentos de este tipo con humanos ha acelerado y ha avanzado muchísimo la historia de la medicina. Ahora, otra cosa. De los que yo voy a hablar, hay muchísimos experimentos que se podrían haber ahorrado. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el innegable placer de que nadie te vea y tienes a una persona delante tuya con la que puedas experimentar lo que te dé la gana, se te va la cabeza. Y empiezas a hacerte preguntas de ¿y qué pasaría si yo le arranco un dedo y se lo meto por la boca? ¿Lo cagaría? ¿Qué pasaría si yo le arranco un pulmón? ¿Sobreviviría? ¿Y qué pasaría si yo le quito un ojo? ¿No? ¿Y qué pasaría si yo le corto una oreja? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Ya estoy viendo que esto va a ser barbaridad, ¿eh? Sí, muchas barbaridades, muchas preguntas. Vale. Y de hecho, estas preguntas se las hizo un escuadrón de Japón llamado el Escuadrón 731. Estos son, sin duda, para mí, los más sádicos. El evento más sádico que se hizo dentro de los experimentos médicos lo tiene el Escuadrón 731. Esta gente es gente que, para empezar, no tiene alma, son psicópatas a los que se le han entregado prisioneros con los que puedan experimentar lo que les dé la gana, cualquier duda que se les pasase por la cabeza. Os estoy hablando de, oye, ¿y qué pasaría si yo, digamos que agarro orina de caballo y se la meto dentro de los riñones a una persona? ¿O qué pasaría si encierro a un hombre durante una semana, yo qué sé, en una sala oscura y lo privo del sueño? ¿Y qué pasaría si meto a un niño en una centrifugadora y empiezo a dar vueltas? ¿Cuánto tiempo tardaría en perder el conocimiento? ¿Y qué pasa si ahora al niño lo pongo boca abajo? ¿Tardaría más? ¿Tardaría menos? Cualquier duda que se os venga por la cabeza, el Escuadrón 731 lo experimentó con humanos. Pero parece que lo hacen a modo de juego. Sí, sin duda. O sea, de hecho yo creo que mucha gente que se apuntó a este escuadrón no eran ni doctores. O sea, había doctores de verdad, porque pensad una cosa, si a ti te dan el lujo de poder experimentar con humanos antes que con animales, para un doctor es la hostia.
porque él puede estar buscando la cura de una enfermedad y claro, como primero tienen que encontrar un animal al que tienen que infectar esa enfermedad, luego probar el medicamento, tienen que hacer un montón de fases. No, directamente dices, ¿qué enfermedad estás buscando tú la cura? ¿De la viruela? Vale, pues yo infecto a esta persona con viruela, prueba su medicamento. Y a lo mejor el medicamento lo que hace es terminar de matarlo. Ya. Pero claro, como puedes experimentar con humanos, para los doctores es un lujo. Claro, como está a nombre de la medicina. Exacto. Hijos de puta. Ahora, hablando de la viruela, claro, el escuadrón no hacía esto por hacerlo, había una finalidad detrás, ¿ok? Estaban muy enfocados a las armas biológicas, estaban muy enfocados a las enfermedades. Ellos estaban experimentando constantemente con enfermedades dentro del cuerpo humano. Es decir, imaginaros la peste, ¿no? Ya que aquí hemos hablado de la peste negra. Infectan con la Yersinia pestis a una persona y ahora quieren estudiar cuánto tiempo tarda la bacteria en hacer efecto, cuáles son los síntomas y cuánto tiempo tarda en morir. Eso es como la finalidad del escuadrón, infectar a personas para estudiar cómo afecta esa enfermedad dentro del cuerpo de una persona. ¿Ok? ¿Y a quién es la mente brillante, la mente maestra a la que se le ocurrió esta barbaridad? Pues a un tío llamado Shiro Ishii. Este tío, cuando se matriculó en la universidad, pilló la carrera de medicina, vale, es obvio. El tema es que dentro de la carrera de medicina se fue acercando más hacia el lado de los microbios, hacia el lado de las bacterias, hacia el lado de los virus. Se decía que este tío tenía como mascotas en casa bacterias. Vale. En vez de tener un perro, en vez de tener un gato, tenía como una pecera llena de bacterias y de virus a los que les daba de comer y los analizaba. ¿Y qué ocurre? Que se acabó dando cuenta, después de que pasase la Primera Guerra Mundial, porque para cuando a este tío se le da por meterse dentro de este mundillo ya terminó la Primera Guerra Mundial, él vio que los alemanes utilizaron armas biológicas para ganar muchas batallas. Entonces dijo, pues quizás las armas biológicas son las más poderosas de todas, incluso más que una bomba atómica. Entonces empezó a moldear un proyecto que consistía en crear un complejo de edificios que estaba pensado para fabricar y experimentar con armas biológicas en humanos, para después llevarlas a cabo en una futura guerra. Vale, esta era su idea. Sí, esta era su idea. Pero no estaba aprobada. No estaba aprobada, pero tardaría 0, porque en cuanto este tío, pensad una cosa, es 1930, ¿vale? Ya terminó la Primera Guerra Mundial, 1939 es cuando empieza la Segunda. O sea, estamos ahí, ya queda poquito, entre comillas. Claro, Shiro Ishii le presenta este proyecto al ministro de Guerra japonés. Y el ministro de Guerra al principio lo rechaza. Dice, oye tío, esto es una barbaridad. Y le dijo, sí, pero acuérdate de mí el día de mañana que estalle una guerra, la falta que te va a hacer esto. Porque con esto que yo tengo aquí, es que no te hace falta ni mandar soldados. No te hacen falta, o sea, con las barbaridades que vamos a poder experimentar con este proyecto, nos vamos a poder ahorrar un montón de batallas solamente lanzando aviones para acribillar ciudades chinas, por ejemplo, ya que ellos estaban muy enfocados en China en aquella época. De hecho, ya tenían parte de China, porque Japón era bastante poderoso el poder militar. Y el proyecto consistía en construir ese complejo de edificios en China concretamente, en el este, porque la zona del este la tenían muy comida ellos. Y así se libraban de que ese complejo estuviese en terreno japonés. Era como una forma de camuflarlo. Y es más, él llegó a plantearlo todo también de tal forma que si la gente algún día se pregunta qué es ese complejo de edificios, lo va a hacer ver como si fuese una purificadora de agua. Ostras. O incluso lo va a hacer ver como si fuese un aserradero. ¿Por qué? Por la forma que tenían de hablar dentro de ese complejo. No le salió bien. ¿No le salió bien? Hoy en día estamos hablando A de... ver, sí, hoy en día si se sabe lo que es el escuadrón es que no le salió bien, pero sí, la idea principal era que si la gente viese ese complejo, ese escuadrón, pensasen que fuera o una purificadora de agua o un aserradero. ¿Qué pasa? Imagínate que uno trabaja en una purificadora de agua y dice, eso no se parece a una purificadora, porque yo trabajo en una. Entonces va el tío de listo e intenta investigar un poquito más, nunca va a conseguir saber realmente qué se hace ahí dentro. ¿Por qué? Porque oficialmente ese complejo es un laboratorio que busca experimentar curas para enfermedades infecciosas. Todo lo contrario. Todo ¿vale? está enmascarado. Todo está enmascarado. En realidad lo que hace es propagar esas enfermedades, pero oficialmente está buscando la cura. Ahora, esto se lo presenta al ministro de Guerra. El ministro de Guerra le da vueltas y dice, vale, lo voy a consultar con el emperador. Lleva el proyecto al emperador y el emperador nada más lee eso, dice, tráeme el boli. ¿Dónde hay que firmar? Aquí. Ya está. En 1936 empezamos. El tío ni se lo pensó. Dijo, esto va a ser la hostia.
Esto nos va a librar de muchas. Entonces, vale, en 1936 empieza, pero Shiroishi ya fue adelantando eso, ya lo hizo con humanos antes de que se aprobase. El tío, digamos que reunía a prisioneros de guerra chinos, coreanos y rusos, porque estaba en el país de China, y lo que hacía es, les drenaba la sangre, ¿vale? Le quitaba los nutrientes del cuerpo para que estuviesen en unas defensas pésimas. Y luego, dentro de la cárcel donde estaban, soltaba como esa enfermedad, esas bacterias en forma de gas, con una especie de tubito que lo rompía, soltaba un gas y infectaba a las personas. Y él lo que quería buscar era cuánto tiempo tarda una bacteria, como por ejemplo la viruela, en enfermar a una persona que ya tiene de por sí las defensas bajas, cuáles son los síntomas y cuánto tiempo tarda en morir. Porque si sé esto, yo sé que el día de mañana, si algún soldado japonés que está en pésimas condiciones enferma con este tipo de enfermedad, ya sé cuánto tiempo tengo para intentar rescatarlo. 3 días, porque yo he experimentado con estas personas, ¿ok? Pero entonces los iba a matar sí o sí. Sí, allí todo Dios muere. Nadie se salva, ¿eh? Cualquier persona que entre dentro de este escuadrón están todos muertos. Es imposible que se salven. Y tú al inicio dijiste que justificabas un poco... A ver, sí que justificaba para poder entender cómo funcionan ciertas enfermedades. Yo no. ¿No? No, quiero decir, o sea, ¿hasta qué punto sí y no? ¿Sabes? Porque aquí los están matando ya. A ver, sí, los están matando. Claro. Pero bueno, sí que es verdad que todos los archivos que tienen después fueron muy pedidos. Vale. Entiendo que todas las enfermedades que tienen ahí recogidas, la gente dice, hostia, aquí tiene que haber mucha información de la que poder sacar en limpio y no tener que nosotros buscarla por nuestra cuenta, ¿sabes? Para compartir con el resto del mundo. Sí, pero que tuvieron que morir un montón de gente sin culpa. Sí, eso ¿sabes? sí que es verdad, eso sí que es verdad. Y Pero y su finalidad al final era para la guerra, para mejorar, Sí. ser mejores. Sí. Ahora, cuando ya empieza 1936 y cuando ya el escuadrón abre las puertas, lo primero que se hace es crear como una red de escuadrones, red de unidades que van a facilitar la ayuda al escuadrón principal. Es decir, van a intentar acelerar el proceso de enfermedades, para que lo entendáis bien. Imaginaros que yo soy el escuadrón 731. Si fuese así, yo me tendría que encargar de buscar a personas para convertirlas en prisioneros. Me tendría que encargar de mantener a las bacterias y a los virus. Me tendría que encargar de crear lo que son las herramientas para poder trabajar. Es decir, claro, porque ellos lo que hacían, por ejemplo, era experimentar barbaridades como ¿qué pasa si yo baño una bala de rifle en Anthrax y la disparo? ¿Lo estoy infectando o no? Para poder hacer todos esos procesos también lo tendría que hacer yo. Entonces, lo que hizo el emperador fue dividir esas tareas en otros escuadrones. Va a haber un escuadrón que se va a encargar, por ejemplo, de crear esas armas, crear granadas que dentro tengan bacterias, crear bombas que dentro tengan bacterias. Va a haber otro que se va a encargar de reclutar a prisioneros de guerra y mandarlos. Va a haber otro que se va a encargar de realizar los mismos experimentos, pero con animales. ¿Ok? Entonces, hay una red alrededor del escuadrón 731 que lo que busca es acelerar su trabajo. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Imaginaos que vosotros sois prisioneros, ¿vale? Os mandan al escuadrón. Lo primero que van a hacer es colocaros en una habitación y os van a inyectar una enfermedad aleatoria. Puede ser la peste, puede ser la viruela, la malaria, el botulismo, la cólera, ¿ok? Y después os van a encerrar en una prisión, en una cárcel, en una celda, con todas esas demás personas que han sido infectadas con la misma enfermedad que tenéis vosotros. Vale, es con la misma. Con la misma, exacto. Las van separando por jaulas. Luego van a empezar a hacer chequeos médicos. Al principio no son tan vastos. Lo serán con el paso del tiempo, cuando ya estalle la Segunda Guerra Mundial. Al principio eso, os hacen chequeos médicos, comprueban cómo va evolucionando la enfermedad dentro de vuestro cuerpo, porque claro, en un principio ya lo saben porque han experimentado antes de que empezase. Entonces lo que están buscando es el punto dulce de la enfermedad. Ellos van a intentar buscar la manera de acelerar los síntomas para que llegues a ese síntoma que ellos están buscando. También están buscando, por ejemplo, la manera de retrasarlos, ¿no? Hay 5 síntomas para la viruela. Pues ellos van a intentar que el primero dure más que el segundo sea más rápido. Van experimentando, ¿no? Sí. Van haciendo chequeos médicos. Y una vez estás en el punto dulce para ellos, te van a llevar a una sala donde te van a atar en una camilla y con un bisturí te van a abrir completamente vivo. ¿Vale? Qué locura. De pecho a estómago. Te hacen una vivisección. Esto es básicamente diseccionar a un animal, a una persona, cuando todavía está viva. ¿Y qué buscan haciendo esto? Porque no solo lo hacen contigo, también lo van a hacer con una persona sana.
¿Ah, sí? Sí, lo hacen con 2 personas al mismo tiempo. Hay una persona a la que no le han inyectado nada, la meten en una camilla y luego estás tú, ¿vale? Imaginaros que yo soy el doctor, ¿vale? Tú eres la persona que está enferma y tú eres la persona que está sana. Y os tengo a los 2 en camilla. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a abrir a uno y voy a abrir a otro. Y yo con mi libretita voy a empezar a mirar órganos. Yo con mi libretita voy a ir mirando órgano por órgano para saber cuál está mejor y cuál está peor. Es decir, voy a Fabián y le digo, vale, Fabián ¿qué enfermedad tenía Fabián? La peste, muy bien, vamos a mirar los riñones. Esos riñones están bastante marrones, un marrón bastante podre. A ver, no, es que resulta que ese es el color normal de los riñones, porque tengo aquí a una persona sana. Sin embargo, el pulmón derecho pinta mal. A ver, efectivamente, el pulmón derecho pinta mal. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? La peste negra afecta al pulmón derecho. ¡Pum! A ver, por ejemplo, el intestino delgado. El intestino delgado tengo mis dudas. Ostras, este tiene hasta el intestino delgado peor, ¿vale? Y eso que está sano. Entonces van haciendo pruebas órgano por órgano y van anotando qué órgano está mal y dicen, vale, pues esta enfermedad afecta a este órgano. Claro, pero ponte en el lugar de la persona abierta allí. No, esa persona le tocó. Claro, el tipo así, abierto, y el otro anotando, yo te mato. Bueno, estás atado. Ya, eso sí, pero da igual. Estás atado. Y lo peor es que después eran todavía más rudos, es decir, rompían las costillas para meter la mano y poder buscar ciertos órganos que estaban escondidos. Incluso cortaban, por ejemplo, imagínate, cortan un riñón para ver si la sangre sale más densa, sale más espesa, sale de otro color, no hay sangre ni siquiera. Es una barbaridad. Eran carniceros. Eran carniceros. Y después lo que hacían eran, llevaban los cuerpos, una vez ya sin vida, a una sala que estaba llena de bañeras de formol. Eran bañeras de cristal que llenaban después con formol para poder estudiar con calma el cuerpo de la persona. ¿Ok? De hecho, esto lo hicieron hasta con una mujer que estaba embarazada. Una mujer que ya estaba 9 meses embarazada, que ya estaba a punto de dar a luz, la metieron en la camilla, la abrieron por completo, dejando todos los órganos a la vista, incluso dejando al niño ya formado, y después la metieron en esa bañera de formol para que en un futuro, cuando experimenten con mujeres embarazadas, ya tengan como el esquema ahí en esa bañera y sepan perfectamente qué órgano tienen que cortar, sepan perfectamente si quieren acceder al niño cuál es el órgano que les va a permitir eso, todo estudiado. Después, cuando ya empezaron a formalizarse en todo esto, se empezaron a meter en cómo podemos hacer para expandir estas enfermedades, ¿no? O sea, a gran escala. A gran escala, pero utilizando herramientas. Aquí es donde entran las granadas, esas bombas que os comenté, que había escuadrones que se dedicaban a bañar balas de pistola en ciertas enfermedades, pues eso lo ponían en práctica. Por ejemplo, ponían ya en el patio exterior, ellos, obviamente los doctores, súper bien trajeados, protegiéndose de las enfermedades como si fueran los de la peste negra, ¿vale? Pues ponían estacas de madera, ataban a los prisioneros y bañaban una bala de rifle en ántrax y ¡pum!, se lo disparaban a la pierna y luego lo mandaban de vuelta a la jaula para ver si esa bala había infectado con ántrax a la persona, porque esto puede ser muy útil el día de la guerra. Ahora, lo más normal es que no funcionase. ¿Por qué? Porque la propia explosión del rifle ya quemaba la bacteria. Claro, tiene sentido. Pero esto no lo sabían. Y de hecho probaron con granadas. Empezaron a poner, imaginaros, tenemos a una persona principal, vamos a hacerlo con bombas para que lo entendáis mejor. Tú eres la persona que va a estar en el centro y tú tienes una bomba de relojería enorme en el estómago, que dentro tiene una barbaridad de peste negra. ¿Vale? Vale. A 2 metros de donde estás tú van a poner a otros 3 prisioneros y ahí vas a estar tú, Fabián. ¿Vale? A 5 metros de donde estás tú van a poner otra fila de prisioneros y a 10 otra fila. Entonces la idea es detonar la bomba y ver qué ocurre cuando esas bacterias entran en contacto con el aire, hasta dónde son capaces de llegar. Hasta la primera fila, la segunda, la tercera fila. Cabrón, pero a mí ya me revienta la bomba. No, tú ya estás muerto. Tú hoy me estás matando muchas veces, ten cuidado. Es que te tengo delante. Sí. Ahora, lo más normal es que no pasase nada, porque de nuevo, con la explosión las bacterias se quemaban. Yo me moriría. Bueno, tú estás más que muerto. Y lo mismo con granadas. Pum, quitan la anilla, tiran la granada y en principio esa granada tiene dentro la cólera. Bueno, pues en realidad no conseguían nada. Le volaban las piernas a uno y luego dicen, bueno, pues nada, tirarlo ahí en la fosa común. Con este ya no podemos trabajar, ya no nos sirve de nada. Luego,
todos estos experimentos que hacían con enfermedades, porque acordaros de que por ahora estamos hablando de enfermedades, luego llegan las barbaridades, ¿ok? Esto no son las... No, estos son trabajando con enfermedades. Acordaros de que yo os dije, ¿qué pasaría si yo recolecto orina de caballo y se la meto en un riñón? ¿Eso qué tiene de enfermedad? Eso es puro vicio por ver sufrir a la persona. Vale. Luego harían eso. Al principio están con enfermedades. Entonces, lo que hacían era, la gente de a pie, la gente de calle, podía ir, por ejemplo, a un kiosco, podía ir a comprar una revista y en la portada se podía ver: científicos encuentran una familia de macacos infectados con la peste negra. Así es el interior de los macacos. Así es el interior de los monos langús infectados por la viruela. Así es el interior de una familia de monos infectados por la cólera. Es decir, hacían ver como que todos esos experimentos que hacían, los hacían con animales y no con humanos. Hostia. Así de cabrones eran. Y ponían la foto de... Bueno, yo creo que ni ponían foto. Te Claro. ponían la foto de un mono y te describían perfectamente cómo abrían perfectamente al mono por la mitad, le quitaban los órganos, intercambiaban órganos y en realidad eran todo con humanos. Vale. Pero la gente no lo sabía, la gente se pensaba que era con animales. Ujú. Luego tenían, ¿os acordáis que yo os dije que al principio podían confundir ese sitio con un aserradero? Sí. Vale, eso es por el código que tenían a la hora de hablar. Ellos a los prisioneros les llamaban maruta, que significa algo así como tronco en japonés. Entonces, imagínate que tú y yo estamos tomando algo, ¿no? Estamos tomando un café y de repente te digo: oye, Fabián, acuérdate de que mañana me tienes que mandar 10 troncos al aserradero del norte para cortar y secar la madera. Entonces, tú ya sabes que en realidad lo que te estoy diciendo es que mañana me tienes que mandar a 10 prisioneros que estén enfermos con la viruela. ¿Por qué? Porque te he dicho el aserradero del norte. En el aserradero del norte se encuentra un laboratorio que está investigando con esta enfermedad en concreto. Entonces tú ya sabes a qué prisioneros tienes que mandarme. Y lo de cortar y secar la madera es... Sí. Cortar y secar la madera es una forma de decir diseccionar, una forma de mirar los órganos. Entonces tenían esa forma de hablar, ¿ok? Y ellos están tranquilos. Ellos están tranquilos. Oye, mañana, ¿cuántos troncos cayeron ayer? 50 troncos. Perfecto. Estamos bien. ¿Cuántos troncos van a llegar mañana? 150. Oye, está bien, 150 troncos. Bueno. Qué locura, Claro, entonces la gente muchas veces los mandaban a los prisioneros en trenes. La gente pensaba que esos trenes estaban llenos de madera. Y no era el caso. Ahora es donde empieza lo vasto. Porque una vez ya tienen estudiado muy bien cómo infectar, cómo propagar ciertas enfermedades, empezaron a ponerlas en práctica en ciudades chinas. Ciudades que no están en su posesión, ¿ok? Ellos utilizaban globos bomba biodegradables. Ellos volaban un avión y dentro era como una especie de globo que estaba lleno de ratas y de pulgas que estaban infectadas. Normalmente era con la peste negra y con la fiebre tifoidea, porque eran las que más efecto causaban, eran las más peligrosas. Entonces ellos volaban cerca de ciudades chinas, soltaban esos globos, los globos empezaban a caer y en el momento en el que estallaban caían las ratas, caían las pulgas y empezaban a infectar a la gente. Y si no lo hacían con eso, lo hacían directamente volando aviones, abriendo las puertas y empezando a echar un montón de pulgas. ¿Okay? Hostia. Eso que dicen de que nos fumigan con aviones, pues literalmente era lo mismo. Empezaban a tirar pulgas desde las avionetas. Pero ahí sí era verdad. Ahí sí era verdad. Bueno, lo de las pulgas es otro tema con estos. Las pulgas era el animal favorito de Shiroishi, por ejemplo. ¿Qué provocó esto? Bueno, provocó cientos de miles de muertos. El problema es que en los pueblos, ya no en las ciudades, en los pueblos la gente no tenía ni idea de por qué enfermaba. Era la peste negra y ellos no sabían realmente que tenían la peste, porque en los pueblos no hay doctores. Entonces, lo que hacían, como llegaron a la conclusión de que esa era una enfermedad muy contagiosa, a los enfermos los metían en barcas, en botes, y los mandaban al interior de un lago. Vale. Todos los aldeanos estaban atrapados en medio de un lago en pequeños botecitos, en pequeñas barcas. Entonces, cuando ya empezaron a venir los médicos de las ciudades, se tenían que subir como en barcas, remar hasta donde estaba la gente enferma e iban mirando uno por uno. Estaban como en una isla. No, sí, era un pueblo que tenía al lado de un lago, ¿vale? Entonces, como tenían miedo a que incluso se quedasen dentro de la propia casa, los metían dentro de una barca, los mandaban al interior del lago y los dejaban allí. Pero en la barca. Sí, en la barca. ¿Pero cuánto tiempo estaban allí? La cuarentena. 30 días. ¿Y dónde comían y todo eso? Tenían que llevarle todos los días la comida en barcas. Sí, esa gente vivía en medio de un lago.
En Sí. un barco de mierda. En un botecito de nada. O sea, Joder. era una barbaridad. Y ya después, cuando llegaron los doctores, empezaron a atrapar a las ratas, a investigar las pulgas y acabaron descubriendo que se trataba de la peste negra. Ahí es cuando China dice, vale, ya sé lo que está pasando aquí. Son los cabrones de los japoneses que están jugando con armas biológicas, que es ilegal, en Sí, principio. es verdad. El tema es que China no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Los chinos o miran por los alemanes o miran por el ejército japonés. No pueden hacer más de dos cosas a la vez. ¿Sabes? El escuadrón 731 tiene que quedar ahí escondido, porque por encima no saben quién le está mandando eso. Sabe que son los japoneses, pero no saben qué fábrica es la que está haciendo eso. Claro, ellos no han visto el avión echar las cosas. No, sí, Claro. sí que es verdad que hay veces que los aldeanos ven los aviones volar cerca de las ciudades y se imaginan que ya los están fumigando y que los están atacando. Pero claro, Quiero decir, es un poco como ahora, ¿no? Que la gente dice, ahí va un avión fumigándonos. Sí, bueno. exacto. Pero bueno, los chinos sabían que eran los japoneses. Vale. Ahora, si no lo hacían con animales, si no lo hacían con pulgas, con ratas, lo hacían con la comida. Infectaban las propias frutas, la hortaliza, los cultivos de la gente, incluso contaminaban el agua de los ríos, contaminaban el agua de los pozos para que enfermasen, ¿vale? Ujú. Y lo peor de todo viene después, cuando ya se les empieza a ir la cabeza y empiezan a experimentar cualquier duda que se les venga en mente con los prisioneros. Vale, ahora volvemos al escuadrón. Esto es lo que hacían con las ciudades, que ya era heavy de cojones, ¿vale? Pero cuando ya se metieron dentro de nuevo en el escuadrón, la guerra ya avanzó, ya estaban atacando con las armas biológicas, cada vez les llegaban más prisioneros y con estos prisioneros decidieron experimentar, pues a ver qué pasa si, por ejemplo, yo le quito un pulmón. ¿Cómo se comporta el cuerpo de una persona cuando yo le quito, por ejemplo, un pulmón? ¿Cómo se comporta el cuerpo de una persona si yo le quito el intestino delgado? ¿No? Barbaridades así. Pero eso era for fun, ¿no? For fun. De hecho, ¿os acordáis cuando os dije que tenían una mujer embarazada metida en una bañera de Sí. formol? Vale, eso es porque después iban a experimentar con mujeres embarazadas. ¿Cómo las dejaban embarazadas? Eran ellos mismos. Joder. Los propios doctores, los propios trabajadores tenían relaciones sexuales con las prisioneras para dejarlas embarazadas y luego experimentar con ellas. Pero ¿Vale? eso es una barbaridad. Sí. Hay que estar muy mal de la cabeza. No hay nada ético aquí. No, aquí no hay nada ético. Sin embargo, cuando los pillen van a temblar. ¿Vale? Luego, os voy a leer algunas de las barbaridades que tienen hechas estas personas, ¿vale? Ellos amputaban brazos y piernas para luego volvérselas a coser, pero del lado contrario, a las personas. Te quitaban el brazo izquierdo y te lo ponían en el del derecho, y el del derecho en el del izquierdo, solamente para ver cómo quedaba. Pero no encaja. Quiero decir, el brazo izquierdo está hecho para estar de este Sí, lado. quedaban tirados boca abajo. Es Claro. decir, y aparte, ya no, o sea, quiero decir, eso ya no vale para nada. Lo hacían solamente por hobby, por ver cómo quedaría una persona, digamos que del revés, ¿no? Ya. Incluso seguramente les cortasen la cabeza y la cosiesen del otro lado. Es decir, ¿qué pasaría si la espalda fuese el estómago y el estómago fuese la espalda? Para que lo entendáis, ¿no? Ya. ¿Pero qué va a pasar? Nada, Nada. era por pasar el tiempo allí, Vale. trabajando. Luego, colgaban a la gente boca abajo para calcular el tiempo que tardaban en asfixiarse, ¿vale? Introducían aire en las venas para provocar embolias. Esas pequeñas burbujas de aire que se van recorriendo por el cuerpo y cuando llegan Sí. al cerebro, ¡pum! Te provocan- mueres. Te mueres. Te metían dentro de cámaras de vacío para ver cómo te asfixiabas. Te exponían a temperaturas de menos 40 grados bajo cero para ver cómo se te congelaba todo el cuerpo. Ujú. Incluso lo que hacían era, te congelaban un brazo y luego te empezaban a echar agua hirviendo para ver si después el brazo volvía a tener movilidad. Te quemaban la piel para ver cuánto tiempo tardaba en recuperarse. Hacían transfusiones de sangre entre animales y humanos. Luego tenían experimentos con gases donde literalmente te momificaban, es decir, te vendaban como si fueses una momia, te dejaban dentro de la cámara de gas, abrían el escape, empezaba a entrar ese gas tóxico que en el momento en el que lo respirabas empezabas a convulsionar y lo que son los doctores, los trabajadores, tan tranquilos con su libretita anotando cómo eran las convulsiones. No tiene ningún tipo de sentido nada de esto. No tiene, o sea, aquí no hay sentido ninguno. Es simplemente enfadarse con esta gente y ya está. No le encontréis el sentido, la lógica, porque no la tienen. Ahora, una pregunta que os voy a hacer. ¿Qué creéis que pasaba cuando un doctor, un trabajador, acababa enfermando? Acababa contagiándose por estar exponiéndose a enfermedades como, yo qué sé, la cólera. Iba para ahí también. Sí. Sí, ni lo salvaban ni nada. Lo metían como un conejillo de indias más y experimentaban con él. Para que aprenda. Exacto. Ahí no tenían... Es que eran como robots.
básicamente. No tenían alma, no tenían piedad. Ellos simplemente disfrutaban viendo cómo sufría la gente. Ni siquiera tenían buena relación entre ellos. De hecho, había muchos que empezaron como trabajadores. ¿Os acordáis que os dije que había doctores que intentaban entrar para poder experimentar con humanos? Vale, ellos no habían visto nunca a una persona, por ejemplo, vomitar sangre. Y vomitar heces incluso, porque hacían cada barbaridad con ellos. Cuando veían realmente todos los experimentos que hacían, salían corriendo de allí. Es decir, vomitaban ellos, no eran capaces de soportar tanta brutalidad junta durante todos los días. Es que eso no está hecho para todos. No, ¿vale? No está hecho para todos. Ahora, ¿cómo termina esto? ¿No? ¿Qué ocurre para que el Escuadrón 731 tiemble? Vale, pues cuando le tiran 2 bombitas a Japón y Japón se tiene que rendir, ahí el escuadrón tiembla. ¿Por qué? Porque ahora los soviéticos empiezan a entrar en China. Y como descubran el Escuadrón 731, ahí sí que van a temblar, porque lo normal es que cuando termina una guerra vengan los juicios, ¿no? Esos juicios donde van a ver realmente qué países han respetado las normas y qué países han jugado a ser un poquito dioses, ¿no? Y como Japón se rindió, dicen, hostia, tenemos que deshacernos de todas las pruebas, tenemos que intentar volar por los aires el escuadrón. Bueno, ya para empezar, vamos a fusilar a todos los prisioneros. Desde hoy se acabó el Escuadrón 731. ¿Cuántos quedan vivos? 20.000 presos. Ponlos todos en fila y pam, 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 pam. Los quitamos a todos, los metemos en una fosa común, los cremamos y luego vamos a intentar rescatar todos los huesos. Es decir, la idea es que cuando los soviéticos lleguen allí, tengan la mínima cantidad de pistas posible para que nos delaten, porque es imposible deshacer todas las pruebas. Sí. Es obvio que tú cuando llegues allí vas a ver edificios derruidos, vas a encontrar cenizas, te vas a preguntar, ¿qué pasó aquí? Sí, seguramente fueron los japoneses, pero no tienes pruebas. Entonces eso en los juicios es lo que nosotros nos beneficiamos, ¿no? Entonces, vale, Shiroishi ordena volar todo por los aires, ordena acabar, quemar con todos los prisioneros y los demás trabajadores se llevan el secreto a la tumba, ¿ok? Por supuesto, todos los documentos, quemarlos. La mayoría de documentos, o no, absolutamente todos. No quiero que quede ni una mínima posibilidad de que nos pillen. El problema es que si yo os estoy contando esto... Hombre, algo salió mal. Algo salió mal. Igual no se quemaron todos los documentos o igual no se quemaron bien. Pues ahí es donde viene Estados Unidos. Hay un general que se llamaba el general Douglas MacArthur, que yo lo comenté cuando hablamos de la guerra de Corea. Me suena. Sí, sí. Pues este tío va a venir, va a hablar con los japoneses y perfectamente sabe lo que han hecho. Sabe que han abusado de armas biológicas y sabe que ha torturado a un montón de chinos, de rusos, de coreanos. Entonces también sabe que tiene un montón de documentos con toda esa información. Y dice, eso va a ser para nosotros, antes de que lo pillen los soviéticos. Porque después vendrá la Guerra Fría y vendrá ese rifirrafe de no, los americanos somos mejores. Yeah. No, los soviéticos somos mejores. Pues ellos querían tener esos documentos en su poder antes de que los soviéticos los pillasen. Entonces el general va a hablar con Shiroishi y le dice, mira una cosa, yo sé que tú has hecho cositas. Cositas que si salen a la luz, bueno, es que ni Spiderman te salva, amigo mío. Entonces, vamos a hacer una cosa. Tú a mí me das todos los documentos que tengas de esas cositas, ¿ok? Y yo a cambio te ofrezco inmunidad en los juicios y cuando me pregunten me callo la boca, ¿ok? Entonces Shiroishi dice, está bien, porque los estadounidenses tienen mucha fuerza, ¿no? Luego están los soviéticos, pero los estadounidenses sé que, por ejemplo, a mí me van a ofrecer protección, ¿no? Los estadounidenses lo que hacían era ofrecer protección a los cargos más altos. A los demás... Que les jodan, no miraban para ellos. Lo único que tenían que respetar era el hecho de que si preguntan en los juicios, yo no sé nada de ningún arma biológica japonesa ni nada de eso. Okay. ¿Vale? Entonces se dan la mano y ahí es cuando muchos archivos se acaban compartiendo con los estadounidenses. Y gracias a esos archivos es a día de hoy que sabemos lo que ocurrió con el Escuadrón 731. Pero la historia no acaba aquí. Vale. Porque durante los juicios, claro, Estados Unidos se puede estar callado un rato, pero si calla siempre, oculta algo, ¿no? Entonces, de vez en cuando tenían que ladrar para no ser sospechosos. Entonces, cuando el juez les preguntaba, decían, pues sí, yo juraría que hay una unidad militar que tenían por ahí escondida que utilizaba sueros venenosos o algo así. Entonces, se llevaban a muchos prisioneros que trabajaban allí. De hecho, se los llevaban los soviéticos, porque cuando eran los juicios de Rusia, allí los soviéticos no tenían piedad. Me suda la polla que no tengas pruebas. Yo sé perfectamente que lo has hecho. Así que me quedo contigo como prisionero y ¿sabéis a dónde los mandaban?
a laboratorios de armas biológicas que tenían ellos. También. Sí, hacían lo mismo que hacían los japoneses con los rusos, lo hacían los rusos con los japoneses, con los mismos trabajadores. Eso sí, después había muchas veces donde ocurría que, por ejemplo, el representante de China le decía al juez: no, pero es que los japoneses utilizaron sueros venenosos para infectarnos. Y los japoneses: ¡hola! ¡Hola! ¡Qué mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Qué mentiroso! Eso jamás hemos hecho eso ni nada parecido. A ver, ¿qué pruebas tienes? No, ninguna, porque las quemamos. Ninguna. No tienes ninguna prueba porque, vamos, o sea, ¿qué prueba vas a tener? Entonces le decía al juez: nada, este está borracho. A este no le hagas caso. Y los estadounidenses así mirando. El juez preguntándoles: a ver, ¿los estadounidenses tienen algo que decir? Yo no conozco a nadie. Lo que hace el poder, ¿eh? Lo que hace el poder. Y luego, ¿qué ocurrió, por ejemplo, con Shiro Ishii, el líder? Lo salvaron, ¿no? Lo salvaron. Esto es gracioso, porque los estadounidenses se lo llevaron a Estados Unidos y allí le invitaron a que diese charlas a la gente. ¿Queréis saber cómo se comporta una persona ante determinada enfermedad? Bueno, pues resulta que si tú abres por completo a esta persona y observas su riñón, pero Shiro Ishii, ¿cómo sabe usted todo eso? No, es que yo soy muy listo. Tenemos una tecnología súper avanzada en Japón que podemos ver a través del cuerpo de la gente. La gente no sabía. Y sí, Estados Unidos le invitó a que diese charlas para que los universitarios se beneficiasen de todos los conocimientos sádicos que tenía este tío en la cabeza y así aprendiesen. El tema es que después lo dejaron volver para Japón y allí el tío lo primero que hace es convertirse al cristianismo y abrir una clínica pública y gratuita para todos los pacientes que quieran acudir a él y curar sus enfermedades. ¿Okay? Vale. Intentó como limpiar un poco su imagen de todo lo que hizo en el pasado, hasta que cumple los 67 años y termina muriendo por un cáncer de garganta. ¿Y vosotros creéis que hay derecho a estas personas, después de todo lo malo que hicieron, a perdonarle la vida? A ver, o sea, claramente no, porque es gente que sabía perfectamente lo que hacía y después es gente que ya hasta lo hacía sin finalidad ninguna, ya torturaba por torturar. Claro, Entonces, simplemente por ser un alto mando le sí, perdonaron. Sí, por saber que no les iba a castigar nadie. De hecho, mucha gente quedó impune. Claro. O sea, sí, se castigaron unos pocos, pero de todos los que formaban el escuadrón y de todos los que ayudaban a ese escuadrón, muchos se lavaron las manos porque Japón los defendió. Es que a mí me llama la atención de que no había ninguna finalidad clara al final. No, en realidad el motivo eran las armas biológicas. Querían intentar ganar la guerra utilizando las armas de Shiro Ishii. Pero aunque hubiera una finalidad, quiero decir, ¿qué importa? Estaban incumpliendo las leyes internacionales. Sí, y también lo que siento es como que el coste de vidas humanas fue muy alto para lo que en realidad iban a ganar. Es que yo ya el mero hecho de practicar todo lo que practicaron en ciudades chinas así por la cara, soltando ratas y pulgas, yo creo que esa es la mayor barbaridad que hicieron. Y luego los prisioneros, carajo. Bueno, también. Pero de hecho, a día de hoy los doctores chinos tienen que cada cierto tiempo atrapar ratas e insectos de China para investigar que no tengan la peste negra, por culpa de esto que iniciaron los japoneses. Ah, porque todavía Sí, puede... sí, todavía a día de hoy en China, en ciertos pueblos del interior, podría haber todavía síntomas de peste negra. Y todo por culpa de lo que empezaron los japoneses. La verdad, esta historia es horrible. Sí, es pero horrible. la pregunta del millón, ¿la siguiente va a mejorar o vamos a seguir en esta línea? Yo te diría que vamos a seguir en esta línea porque la siguiente... Hay que avisar a la gente que está en casa entonces que se prepare. Aquí ninguna va a mejorar. No hay piedad en este podcast. El tema es que vamos a seguir en la misma línea, incluso vamos a seguir en la misma época. Porque supongo que os haréis una idea de que en la Segunda Guerra Mundial hay otro país que también abusó un poquito de torturas y de experimentos médicos con ciertas personas. Sí, los alemanes. Exactamente. Los nazis. ¿Ok? Vamos a hablar de los nazis. Vamos a hablar de todos los experimentos nazis que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay una persona que se lleva el título. ¿Vale? Cuando tú hablas de experimentos nazis, hay un doctor que está catalogado como el más peligroso, el más buscado, el número 1. Y se llama Joseph Mengele. Me suena muchísimo. ¿Te suena? Sí, es conocido. Joseph Mengele tiene el título de ser el peor doctor. Se le conoce como el ángel de la muerte. ¿Vale? Yo os voy a contar su historia. Vale. Y os voy a decir una cosa. Este tío se hizo famoso no por lo que hizo, sino por lo que ocurrió al final con él. Este tío
ya cuando nace, cuando se matricula y empieza a estudiar medicina, él, vale, sí, se forma en medicina antes de que se forme incluso el partido nazi. Él no tiene ideologías nazis, nunca las tuvo en realidad. Se interesó un poco y es por eso que se metió dentro del partido nazi, porque le beneficiaba. Bueno, yo creo que en aquella época el que no estuviese dentro del partido nazi ya no era considerado ni alemán. Vale. Entonces, Joseph Mengele empieza trabajando como médico. ¿Ok? Empieza trabajando también como ayudante de laboratorio. El problema viene cuando se forma el partido nazi y empieza a ganar muchísimos votantes, muchísima gente que se une al partido, y muchos de los profesores con los que él trabajaba, muchos de los incluso científicos con los que él trabajaba, se metieron dentro de este partido y él se sumó. ¿Por qué? Porque le daba beneficios. El tema es que cuando lo meten dentro del partido, directamente lo mandan, bueno, estalla la guerra, y lo mandan como médico militar. Es decir, lo mandan a la guerra como médico para ayudar a todos los soldados que caían enfermos, que caían heridos en el frente de batalla, para que los intentase curar. Durante todo el tiempo que está como médico militar va ganando logros, va ganando medallitas, ¿ok? Hasta que llega un momento donde él resulta herido, lo curan y se dan cuenta de que ya no es apto para la guerra, ya no está apto para continuar, para realizar esos servicios como doctor, ¿no? Entonces lo mandan a universidades y a laboratorios alemanes para ver si él consigue lo que Adolf estaba intentando conseguir, que es crear esa raza aria, ¿no? La raza del soldado perfecto, el soldado rubio, de ojos azules, fuerte, inmune a un montón de enfermedades, y eso es lo que estaban trabajando en los laboratorios, en las universidades, día sí, día también. Así que mandan a Joseph a uno de estos laboratorios para que coopere y aporte con toda la información que tiene, y allí descubre que si forma una tesis, ¿vale? Crea como un proyecto para presentar a nivel universitario, puede que consiga lo que en realidad quiere, que es una cátedra universitaria, es decir, poder conseguir un rango académico, un alto rango académico que le permita formarse concretamente en el sector de la genética, porque para poder conseguir la raza aria te tienes que centrar en la genética, conseguir un alto rango académico en el sector de la genética con los mejores profesores. Si él consigue esto, va a poder tener un muy buen trabajo de por vida, ¿vale? Este tío quería vivir cómodo. Entonces, para poder formar la tesis, necesitas gente que se presente como voluntario para poder experimentar con su genética. Nadie quiere eso. Entonces dice, vale, me tengo que ir a lugares donde pueda experimentar con gente. A la fuerza. A la fuerza. ¿Y cuál es ese lugar? Los campos. Campos de concentración. Los campos de concentración. Entonces, cuando Joseph pide permiso para poder trabajar en su tesis y al mismo tiempo ejercer como doctor en un campo de concentración, se lo conceden. ¿A dónde lo dirigen? A Auschwitz, al campo más famoso que hay, ¿vale? En Polonia. Entonces, él allí, ya para empezar, cuando mandan a un montón de judíos a un campo de concentración, lo primero que se les hace es un examen médico. Quieren saber qué judío es apto para trabajar y qué judío no es apto. Los que son aptos directamente a picar, a cortar madera, a cavar, lo que haga falta. Sí, ¿vale? trabajar. A trabajar. Los que no son aptos, los gaseaban directamente. Ahora, en el momento en el que Joseph entra en Auschwitz, él tiene el permiso de poder elegir entre todos los judíos aquellos con los que se quiere quedar, como pacientes, para experimentar con ellos. Entonces, él solamente levantando su dedo y señalando a un judío, ese judío pasaba a ser de su propiedad. ¿Okay? Es por eso que se ganó el apodo del ángel de la muerte, porque solamente con su dedo podía salvar o matar a una persona. Que eran para matar. Sí, claro, ese era el tema. Él solamente, imagínate que tú te ibas a morir, pues a ti te señalaba y tú no te morías. Bueno, no me moría gaseado. No te morías gaseado. Claro. No sé qué era peor, también te digo. Por eso a lo mejor era mejor morir gaseado, sí. El tema es que también se le conocía como el ángel pálido, el ángel blanco, porque el tío, aparte de ser blanco de cara, o sea, de un rostro blanco y pálido, era súper serio. Empezaban a desfilar los judíos delante suya y él estaba así, súper serio, mirando para todos, y en el momento en el que uno le llamase la atención, ¡pum!, te señalaba. Era como condenarte incluso. Es como, tú no te vas a morir, tú primero te vas a divertir un ratito conmigo, ¿vale? Primero voy a experimentar un poco contigo y luego ya te mueres. El tema es, ¿qué rasgos físicos estaba buscando Joseph Mengele en los judíos? Porque no valía cualquiera. Él estaba obsesionado concretamente con dos tipos de personas, los gemelos y los enanos. ¿Y eso por qué?
Eso es una muy buena pregunta. De hecho, también, bueno, en general cualquier persona que presentase un rasgo diferente a los demás, incluso heterocromía, que es tener los ojos de diferente color, ya los rescataba, ¿vale? Bueno, los rescataba, los convertía en sus víctimas. Pero los gemelos les llamaba muchísimo la atención porque ¿cómo es posible que dos personas tengan una genética completamente idéntica, ¿no? O casi al 100%? Los enanos no, los enanos le hacía gracia. Decía, mira qué bajito, vente conmigo, que quiero saber realmente por qué no creces. Pero con los gemelos, él llegó a una conclusión muy buena, ¿vale? Él quiso llevarse a todos los gemelos que veía para poder estudiar su genética y, primero, entender por qué son exactamente idénticos uno al otro. Segundo, entender cómo es posible que los dos hayan surgido del mismo embarazo, porque si encuentra esa respuesta, puede hacer que el día de mañana todas las mujeres alemanas, en vez de tener un ario, tengan dos. Claro. ¿Ok? Y al mismo tiempo practicar con ellos el reconvertirlos en personas arias. Entonces, por eso quería tanto a los gemelos. Quería saber si dentro de su genética estaba la respuesta de cómo es posible que tengas, o sea, que los dos hayáis surgido del mismo embarazo. Quiero saberlo, quiero conseguirlo. Entonces se centró su tesis en trabajar con gemelos y con enanos, sobre todo con gemelos. El tema es, al principio sí que es verdad que intentó reconvertirlos en personas arias. Él tenía como un mejunje de químicos que mezclaba con tintes, con colorantes, que los agarraba en una jeringuilla, ponía un gemelo en una camilla, le abría el ojo, lo agarraba y ¡pum!, clavaba esa aguja en el iris y empezaba a echar toda esa sustancia. Qué locura, tío. Con la idea de intentar cambiarle el color de ojos, ¿vale? Pero no funcionaba. No funcionaba, muchos se quedaban ciegos. Claro, después probó otra cosa. Después probó a sacarle sangre a los alemanes, ¿vale? A los soldados arios alemanes y hacer transfusiones de sangre entre soldado alemán a un judío. Claro, esto muchos no funcionaba y enfermaban porque no eran del tipo de Exacto. sangre, ¿no? Entonces, aquellos que ya estaban para el arrastre, porque esto lo hacía diariamente le sacaba sangre a los soldados alemanes y se las metía a los pacientes que tenía, a los judíos. Claro, había muchos que al tener un tipo de sangre diferente al suyo acababan enfermando con dolores de cabeza, diarrea, vómitos. Y te mueres. Te mueres. Pero antes de que se muriesen, cuando ya veía que estaban enfermos y que no podía trabajar con ellos, llevaba a los gemelos, porque recordad que siempre trabaja con gemelos, los llevaba a la sala de operaciones, los ataba en la camilla y con una jeringuilla, con una aguja súper larga, agarraba cloroformo y se lo empezaba a clavar en el pecho hasta que la punta de la aguja entrase en contacto con el corazón y luego inyectaba ese suero que terminaba quitándoles la vida. ¿Y eso para qué? ¿Para qué hacía eso? Hacía eso para después abrirlos por la mitad, porque él ahora quería realmente ver, es que esta es otra cosa, los mataba a la vez. Para él era muy importante que muriesen al mismo tiempo o con muy pocos segundos de margen. Porque después tenía los dos gemelos y un ayudante suyo, de hecho había muchos ayudantes judíos, muchos doctores judíos que le ayudaban, que tenían conocimiento, le clavaban esa aguja al mismo tiempo que él se la clavaba al otro gemelo para que muriesen a la vez y se les abriese el cuerpo, se les diseccionase al mismo tiempo. ¿Y qué hacía? De nuevo lo mismo que el escuadrón, miraba órgano por órgano. Él intentaba ver si algún órgano había como evolucionado a un órgano alemán, para que lo entendáis. Quería ver si realmente había un órgano que tenía mejor aspecto que el del gemelo. Entonces, más o menos calculaba el hecho de decir, vale, pues la sangre ha conseguido hacer algo en este órgano o la sangre no ha hecho absolutamente nada. Pero nunca hizo nada. No, nunca hizo nada. El tema es que había judíos que sobrevivían a estos tipos de transfusiones de sangre, porque justo cuadraba que su tipo de sangre coincidía con la que se le estaba entregando. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Pues los infectaba con enfermedades. Dijo, a ver, si este le llevo una semana haciéndole una transfusión de sangre de este tipo y todavía sigue ahí vivito y coleando, bueno, pues voy a ver realmente si está funcionando, voy a ver si realmente se está transformando en una persona aria. Voy a agarrar el tifus y se lo voy a inyectar en vena. Si es un ario, no le pasa nada. Porque a los soldados alemanes, a las enfermedades son inmunes. ¿Qué ocurre? Pues que morían. Hombre, ¿no? normal. Entonces decía, bueno, pues nada, otra vez será. Y seguía probando gemelo. ¿Y qué ocurre? Que cuando se dio cuenta de que no encontraba la manera de reconvertir a una persona en un ario, dijo, es que mi tesis no puede ir por aquí. Tengo que probar otra cosa. Voy a intentar enfocar mi tesis en, no sé, en otros apartados. Y aquí es cuando se le empezó a ir la cabeza. Intentó crear siameses artificiales. Esto se me pone la piel de gallina, ¿vale? Se me retuerce solamente de decir esto, se me retuerce la espalda. ¿Es peor de lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, esto es una barbaridad. Este me parece el peor experimento que hizo. Agarró a dos gemelos, les abrió la espalda y se juntó a los gemelos, espalda con espalda, en carne viva y los cosió.
¿vale? Intentó crear siameses de forma artificial. Pero por la cara. ¿cómo siameses? O sea, lo que está creando es una persona Una cosida. abominación, sí, sí. Es simplemente una persona cosida, no es siamés ni es nada. Para él eran siameses artificiales. Pero ¿cómo un doctor puede llegar a esa conclusión? Es que no era doctor realmente este tío. Es un inútil. Era un médico de toda la vida. De pacotilla. Pero tenía el permiso de poder hacer lo que le diese la gana. Qué locura, tío. Sí. Otra cosa que hizo fue jugar con medicamentos que todavía estaban en prácticas, ¿vale? Ajá. Había medicamentos que buscaban como regenerar la piel infectada. Entonces, a estos gemelos les hacían cortes en el brazo y luego les echaba ese medicamento. ¿Y qué ocurría? Que, bueno, había medicamentos que causaban más problemas que beneficios, terminaban de infectar la herida y eso ya no curaba y había que amputar. Y había medicamentos que literalmente no hacían nada. ¿Qué ocurre? Que el propio cuerpo humano regenera la piel. Tarda en hacerlo, pero se regenera. Entonces Joseph pensó que ese medicamento realmente funcionaba. ¿Y qué hizo? Vale, voy a ver qué tan potente es. Volvió a agarrar el gemelo, le cortó en el mismo lugar y dentro de la herida le echó sal, le echó arena, le echó piedras, le echó serrín, madera y luego le volvió a echar el medicamento para ver si conseguía curar eso. Pero qué puto tonto es este médico, ¿eh? Es que es tonto de todo. Y no conseguía nada. Hombre. O sea, se infectaba y había que amputar los brazos. Ahora, esto lo hacía con los gemelos, pero ¿qué ocurre con los enanos, no? Porque yo os comenté que también se llevaba a enanos. Vale. Con estos ni intentaba curarlos ni nada, esto los torturaba. Era una barbaridad. Este tío llegó a una mentalidad que, a ver, mal no iba, porque él dijo, vale, esta gente, por algún extraño motivo, cuando eran niños dejaron de crecer, ¿no? Sí, en algún momento sí. Llegó esa mentalidad. Pero entonces se preguntó, claro, entonces tienen, al dejar de crecer cuando son niños, tienen las mismas características que teníamos nosotros cuando éramos niños. Por ejemplo, que teníamos los huesos un poquito más elásticos, que aguantábamos mejor algunas caídas. Por ejemplo, los dientes, a nosotros se nos caían los dientes de leche y salían dientes nuevos. Entonces probaba experimentos con ellos. Voy a probar a arrancarle un diente a este enano para ver si le sale otro, porque todavía es un niño, se quedó atrapado dentro de un niño. Entonces a los niños cuando se les cae un diente les sale otro. Yeah. Entonces empezó a probar arrancando dientes, vio que no funcionaba, les hacían cortes en la piel para ver si su genética funcionaba igual que la de una persona normal y corriente, y después empezó a hacer barbaridades como amputar dedos, amputar brazos, piernas, para después llevarlos a la guardería que él tenía, porque se llevaba a muchos niños y mandó construir una guardería donde lo único bueno que tenía esa guardería es que le daban caramelos y comida de calidad a los niños. Hostia. Es lo único bueno. ¿Y lo malo? Lo malo es que, bueno, se intentaba ganar su cariño para después jugar con ellos. Torturarlos, sí. El tema es que él, imaginaros, tenía, yo qué sé, un saco lleno de todo eso, brazos amputados de gente con enanismo, con dedos. Entonces ponía a todos los niños en fila y decía, vale, chavalín, estírame el dedo índice. Entonces agarraba el dedo, por ejemplo, de un enano que tenía ya anotado y medía el tamaño. Si el tamaño coincidía, le preguntaba al chavalín, ¿qué edad tienes tú? 9 años. Este enano dejó de crecer a los 9 años, ¿ok? A ver, esa pierna, onda, esta pierna coincide con esta. ¿Qué edad tienes tú, chaval? 14. Este enano dejó de crecer a los 14 años. Fuente. Miami. Es que... Sí, probaba barbaridades así. De hecho, le llamó tanto la atención la genética de los enanos que agarró a 2, los gaseó y luego los cuerpos los coció para después rescatar el esqueleto, ¿vale? La estructura esquelética de esos 2 enanos y los mandó a un museo para que se expusieran, para que todo el mundo pudiese ver cómo era la figura esquelética de una persona con enanismo, porque para él era algo sobrehumano. El tío bien no estaba. Bueno, el tío bien no estaba, claramente. Después empezó a experimentar con mujeres con embarazos. No quería a las mujeres, quería a los recién nacidos. De hecho, a un niño recién nacido lo apartó en una sala y empezó a calcular cuánto tiempo podía tardar un recién nacido en perder la vida sin recibir ningún tipo de alimento. ¿Qué ocurrió? Que a los 6 días, la madre, al saber que su hijo estaba pasándolo mal, le dijo a una enfermera, por favor, acaba con la vida de mi hijo. En plan, inyéctale algo, pero no dejes que el doctor siga jugando con él. Y la enfermera, pues, cumplió su A mí lo que me sorprende es que estuvo 6 días sin morir. Sí, 6 días. Me sorprende, que un recién nacido pueda aguantar tanto, pero bueno. Pues sí. Después empezó a romper huesos, empezó a dislocar brazos para saber si el propio cuerpo humano volvía a unir los huesos, volvía a recolocar los huesos y ver si realmente funcionaban. El tema es cuando los alemanes pierden,
¿no? Cuando de repente la Segunda Guerra Mundial termina y los soviéticos acaban llegando a Auschwitz, liberan a todos los prisioneros. Para cuando eso ocurre, Joseph no está allí. ¿Dónde está? Escapó. Se cambió el uniforme porque él trabajaba para las SS. Sí. ¿Vale? Las SS es esta organización, la mano derecha de Hitler, esta organización que hasta buscaba como protegerlo, incluso eran los mejores, ¿no? Pues él trabajaba para las SS. Él se cambia el uniforme de las SS y se pone el uniforme de un oficial y se camufla entre todo el resto de soldados alemanes que estaban escapando de campo a campo, ¿vale? Intentando buscar la manera de que no lo pillasen los soviéticos, no lo pillasen los americanos, hasta que lo pillan. Lo pillan los americanos, entonces ordenan a todos desnudarse. ¿Por qué? Porque Joseph Mengele, al formar parte de las SS, está dentro de la lista negra de alemanes a los que hay que erradicar. El tema es, toda persona que trabaje dentro de las SS tiene que tener un tatuaje que lo identifique. ¿Ok? El problema es que Joseph no lo tenía. ¿Por qué? No se lo pusieron. Qué suerte tuvo el Tuvo mal muchísima parido. suerte, porque cuando lo desnudaron y vieron que no tenía ningún tatuaje, lo trataron como un prisionero más, no le prestaron la suficiente atención, incluso sabiendo que lo estaban buscando, tenían hasta una imagen de él. El tema es que no se dieron cuenta, hubo mala organización por parte del ejército americano y lo liberaron. ¿Qué hizo este tío? Se apartó en un pueblo durante 4 años a trabajar escondido, con un nombre falso, y después de ahorrar un montón de dinero, se fue a Buenos Aires, a Argentina. Ahí dicen que también se fue otro, el pintor austríaco, dice que también ¿sí? se fue para allá, pero esto es un rumor que no tiene fundamento. Pues no. este realmente se fue a Buenos Aires. El tema es que cuando llegó allí, como ya pasaron 4 años, se pensó que podía utilizar su nombre real, que no había ningún problema. Bueno, cuando llegó a Buenos Aires, utilizó su nombre real, se casó con una mujer, pero para poder oficializar el matrimonio tenía que volver a Alemania, para que le diesen unos papelillos que lo acreditasen. ¿Qué pasa? Que en los papelillos ponía que su nombre oficial era Joseph Mengele, y lo estaban buscando. Claro, muchos pensaban que había muerto, pero en el momento en el que ese papel queda ahí archivado en Alemania y él vuelve a Buenos Aires, se termina casando con esta mujer, tiene su hijo, y de repente empiezan a revisar en los archivos y ven que el nombre del tío Joseph Mengele, dicen, hostia, que sigue vivo. Llaman al gobierno de Argentina y le dicen, tienes en tu país a un ex soldado alemán que hay que capturar y quiero que lo envíes de vuelta. El tema es que para cuando localizan su casa, van a la casa de Joseph y claro, está la mujer, está el hijo, pero Joseph no está. Lo vio venir el hijo puta. Lo vio venir. La mujer dijo, no, es que Joseph lleva ya 2 días sin venir, no sé realmente a dónde fue. Empezó a escapar por toda Latinoamérica y claro, al principio no tenía un nombre falso, tenía el nombre de Joseph. Entonces lo iban rastreando y le iban siguiendo la pista hasta que consigue un nombre falso y se va a Brasil. Y en Brasil lo pierden de vista. Y el tío, desde ese momento, vive su vida de retirado, sin ningún problema, en las playas de Brasil, de Sao Paulo, hasta que termina falleciendo, ya de mayor. Y nunca lo dieron pillado. Ni siquiera cuando falleció supieron que era él. Cuando falleció, él, como tenía un nombre falso, lo enterraron con ese nombre falso y no sería hasta muchísimos años después cuando vino ese reto de intentar encontrar realmente a Joseph Mengele. Y aquí historiadores, un montón de investigadores empezaron a realizar de nuevo todo el seguimiento de Joseph, acabaron encontrando el verdadero nombre que tenía, ese nombre oculto, fueron hasta Sao Paulo, encontraron su tumba, la exhumaron y gracias a las muestras de ADN de su hijo supieron que ese era Joseph Mengele. ¿Y qué ocurrió? Que los restos, los huesos, los enviaron a la Universidad de Medicina de Brasil y lo están utilizando a día de hoy los alumnos universitarios de la Medicina de Brasil para poder estudiar el esqueleto humano. Es decir, nosotros podríamos ir a día de hoy a esa universidad y estarían todavía ahí expuestos los huesos de este tío. Cuidado, Pero es curioso que todos parece que consiguen escapar, los cabrones. Sí, en estas 2 historias hay muchos. Shiro Ishii consiguió escapar. Este también. Este también consiguió escapar. Y sí. ahora vamos con la tercera historia. Y no nos des spoiler, pero a ver si también consigue o no escapar. Yo no os quiero dar ningún spoiler porque este caso además que trata de varias personas. Y nos vamos a ir a Portugal al año 1930-1940 porque es cuando va a comenzar esto todo. Para eso, nosotros 3 cogemos un coche y nos vamos a las afueras de la ciudad, porque allí hay un hospital psiquiátrico que en la teoría son lugares donde se curan a los enfermos mentales.
pero en la práctica no es así, sino que son lugares donde se meten a todos los enfermos mentales para tenerlos aislados del resto de la población. Y nosotros llegamos allí, al edificio, que es un edificio que está súper deteriorado, ventanas rotas, entramos adentro, no huele bien, como que huele a humedad, pis, sudor, heces, y nos llama la atención de que no hay nada, solamente hay pacientes y médicos. No hay casi armarios, todo está lleno de mierda, de basura, y nos fijamos en que hay algunos pacientes que empiezan a pegarle a los médicos, corren unos detrás de los otros, y también empiezan a gritar palabras como «no eres bienvenido». Y claro, al no haber nada, hay un montón de eco. Esas palabras resuenan en todas las paredes y empiezan a atormentar tu cabeza, tu cerebro. Y desde el primer momento nosotros estamos súper incómodos estando allí. Pero aún así va a venir un médico y nos va a hacer una visita guiada por ese hospital psiquiátrico para que veamos algunas situaciones que se vive allí y algunos procedimientos para algunos reclusos que están allí. En la primera habitación que entramos es una de las más sencillas porque solamente hay una cama y una chica que no deja de llorar. En verdad tiene 17 años y lleva llorando toda su vida y está en una esquina, agachada, mirando para el resto de personas y no sale de ese bucle. Hay días que, por ejemplo, empieza a reír como una loca, pero ya está, no se sabe nada más de ella, no tiene solución. Vamos a la siguiente habitación, porque allí hay una señora de unos 60 años que está extremadamente gorda. Ese no es el problema, sino que falta el respeto a todo el mundo. Nosotros entramos y nos dice, ¡cabrones, salir de aquí! ¡Gorda! No, gorda, lo que sea. Entonces los médicos dicen, a esta chica hoy hay que tranquilizarla. ¿Qué podemos hacer? Le vamos a preparar un baño relajante. Es decir, la metían en una bañera vacía, no había agua, la ataban, porque además esa chica es que era media tontica, digamos, que tú le decías algo y ella lo hacía, sin problemas. Se fiaba de todo lo que le decías. Sin embargo, era una faltona, porque te insultaba por todos lados. Estaba en un centro psiquiátrico, obviamente. Entraba en la bañera, la ataban a la bañera y luego empezaban a echarle agua. Pero no agua caliente, sino que estaba el agua congelada, porque se dice que el frío como que acaba calmando a los pacientes. El frío calma. ¿Y funcionaba? En principio sí, porque la chica, la señora, cuando acabó el baño, salió relajada, se va para la habitación y se pone a descansar tranquilamente. Al día siguiente las vuelve a liar otra vez. Así que es temporal. No hay ninguna solución definitiva. Luego pasamos a la habitación donde hay un señor de unos 30 años. Este tío está completamente loco porque con su cabeza empieza a darle golpes a todo lo que hay delante suya. Le da igual que sea la pared, que si una cama o si somos nosotros mismos, porque en ese momento que nos ve, viene directamente hacia nosotros para pegarnos también. Bueno, ¿y qué hacemos? Que lo intente. Está muy loco, El puño delante. Está muy loco, porque aparte la cabeza es la zona más fuerte que hay para darle un golpe a alguien. Bueno. De hecho, te puedes hacer una herida, pero a él no le duele. Bueno, una patada ya verás tú. Es peligroso este tío. De hecho, lo van a coger y lo llevan a una camilla. Lo atan con unas correas de cuero súper duras, no puede moverse y él lo que le van a utilizar es una técnica de relajación entre comillas, porque lo van a dejar dormir con las ventanas abiertas para que entre frío de fuera, porque está en una zona muy fría, y además no le van a proporcionar ninguna manta esa noche. Pero lo pueden matar. Lo pueden matar, pero les da igual. En verdad es que les va a dar igual, porque al día siguiente ese paciente sigue siendo un desgraciado, no se comporta, quiere pegarnos otra vez y entonces los médicos dicen, pasamos al siguiente nivel, a la inyección de insulina. Eso quiere decir que le van a inyectar insulina en la sangre para inducirlo a un coma, porque se dice que el coma como que resetea el cerebro y después ese comportamiento tan malo que está haciendo ya se verá solucionado. Y eso es verdad. El problema es que no es así. En muchos casos se morían
o al menos no mejoraban su comportamiento. Así que en este contexto tan desolador iba a aparecer un portugués llamado Antonio Moniz que dice tener la solución para todos los centros psiquiátricos de todo el mundo. Tiene una técnica maravillosa que funciona con todos los pacientes de todo el mundo que se llama la leucotomía. Es decir, para él, el cerebro es como si fuera una autopista que tiene muchísimas carreteras. Si una carretera falla, ¿qué tenemos que hacer? Cortarla, arreglarla. Y para él, por ejemplo, una terminación nerviosa que falla, hay que cortarla, quitarla y ya está, el problema solucionado. Y las enfermedades mentales son carreteras que están en mal estado. Así que ahora nos vamos a ir a una operación de este tío, de Antonio Moniz. ¿Quién quiere operarse? ¿Tú? Venga, tú? voy yo. ¿Vas tú? Vale. Menos mal. Vas a morir de nuevo, seguro, igual que antes. Entramos en el quirófano. A priori, una operación normal, tú te sientas ahí y él va a coger y te va a afeitar toda la cabeza, te deja así rapadito, calvito, y luego lo que van a hacer es hacerte 2 dibujos, uno en cada lado de la frente. Luego te duermen, te anestesian, te quedas dormido en una camilla y empieza el show, porque cogen un taladro, lo ponen en tu cabeza donde habían hecho esa pintada y empiezan a furar hasta llegar al cerebro. Eso sí, no furan el cerebro en el primer momento. Ya. Solo el hueso, ¿no? Solo el hueso, hasta llegar a la sustancia gris. Porque él tenía un objeto llamado el leucotomo, que es como una varilla que está hueca por el medio, que acaba en espiral y tiene una cuchilla. Lo metía por ese agujero que te habían hecho y empezaba a hacer fuerza contra el cerebro. Digamos que primero pasaba por la sustancia gris, que es donde están todos tus pensamientos, donde tú tienes tus comportamientos ahí albergados, y acababa llegando a la sustancia blanca, que son las neuronas que envían toda la información hasta lo más profundo del cerebro. Y lo que hacía era quitarte un trocito de la sustancia gris, de la blanca, te la extrae y ya está. Pero ¿me va a matar o me va a dejar tonto? ¿Tú qué crees? ¿Que te mata o te deja tonto? Una de las dos me va a hacer eso. Pero no soluciona tus problemas si estás mal, en verdad. No, no soluciona nada porque me está quitando un cacho de cerebro. Bueno, lo vamos a ver ahora qué pasa. El caso es que finalizamos la operación, te cierra un agujero, te cierra el otro y ya está. En la semana siguiente los familiares acaban diciendo que tú todo lo que hacías mal está solucionado. Ahora eres una buena persona. Los cojones. No protestas, no haces nada malo. Y, por ejemplo, si quieres dar un abrazo a tu madre, se lo das sin ningún problema. Claro. Que antes no lo hacías. Pero porque soy como esa palmera que está ahí, soy una planta. Puede ser. No, es... Sí, puede ser. Lo curioso es que este tío hacía como las revisiones a muy corto plazo. Eran revisiones de semanas o incluso un mes o 2. ¿Y sabes lo que más me llama la atención de aquí? Es que este tío acabó ganando el Premio Nobel de la Medicina, haciendo este método llamado la leucotomía. Y al otro lado del charco, en Estados Unidos, había un hombre llamado Walter Freeman que siempre escuchaba noticias sobre Antonio Moniz. Es decir, estaba obsesionado con la leucotomía. Pero él decía: a mí me encantaría traer esto para aquí, que nosotros somos los yanquis y parece que vamos por detrás de los europeos. Esto no puede ser así. El problema es que yo soy psiquiatra y no puedo operar. Voy a avisar a mi amigo James Watts, a ver qué me dice. Oye, mira, ¿qué te parece una técnica aquí europea, tal? Bueno, consiste en abrir el cerebro, cortar unas terminaciones y ya está. ¿Qué te parece? Vale, estupendo, lo podemos hacer. Pero ¿por quién podemos empezar? ¿Quién se va a someter a tal operación? ¿Tú no recuerdas que cuando éramos pequeños había una chica llamada Alice que sus padres decían que era retrasada? Podemos hablar con sus padres, a ver qué nos dicen. Venga, ahora el paciente sí. No, ahora mismo no va a pasar nada, después vale. sí. Menos mal. Van a hablar con los padres de Alice y le dicen todo tal y le dan el ok para hacer la primera leucotomía en Estados Unidos. Pero estos tíos en realidad iban a cambiar el nombre de leucotomía a lobotomía. ¿Por qué? Porque suena mejor y también tiene sentido porque la lobotomía significa como lóbulo frontal de la cabeza. Así que juegan con esas palabras. El tema es que Alice llega a la sala de operaciones insultando a todos, que sois unos cabrones, que me vais a hacer. Mira, es que en realidad tus padres dieron el permiso para hacer esto. Mira, vente aquí, que te vamos a inyectar una cosita. La dormían, hacían la operación y una vez que acababa, ellos dos
se quedaron mirando y dijeron: «Lo hemos conseguido, tío, lo hemos conseguido. Tú viste que esta chica vino aquí llamándonos de todo y se fue sin decirnos nada». Claro, porque iba vegetal. Sí, es que esto es increíble. Esto tenemos que promocionarlo por todo Estados Unidos. Vamos a hablar con los periódicos y con las revistas. Y así fue. La lobotomía empezó a aparecer en todos los periódicos. De hecho, se hicieron tan famosos que iban a acabar operando también a la hermana de JFK, del presidente de Estados Unidos, Kennedy. El caso es que esa operación no salió bien en realidad y todos quisieron como olvidar. Entonces a la hermana la enviaron para un convento donde estuvo encerrada prácticamente toda su vida. Y a JFK le preguntaban a veces: «¿Qué pasa con tu hermana? Porque nunca aparece en los medios». «Nada, es que ella tiene alguna enfermedad mental, no está apta para aparecer» y ya está. Como que quedó como un tema tabú. Vale. El problema de estos tíos es que para hacer la operación necesitaban anestesia, un hospital. Era complicado porque también necesitaban muchísimo tiempo y Walter Freeman le empezó a decir a Watts: «Oye, mira, acabo de descubrir que si tú vas a detrás del ojo hay un hueso que da conexión directa con el cerebro. ¿Qué te parece si lo hacemos?» No, por ahí no, que eso puede ser una carnicería. Nada, pues si no quieres trabajar conmigo nos tenemos que separar. Yo por mi lado y tú por el tuyo. Y ahora sí va a empezar la época más oscura de la lobotomía por manos de Walter Freeman. Porque ahora una operación de él era terrorífica. Y te vamos a operar a ti ahora mismo. Venga, te tocó. Para empezar con esta operación, él utilizaba el método del electroshock. Es decir, te clavaban una aguja en una parte de la frente, otra en el otro lado, te aplicaban una descarga eléctrica que te dejaba sedado. Luego de eso ya podían hacer contigo lo que él quisiera. Y en principio iba a ser coger un objeto que era como un picahielos, literal, un objeto punzante, alargado, y te levantaba el párpado, te lo empezaba a meter por la zona superior del ojo hasta tocar con un hueso muy finito que está en lo más profundo del ojo. Luego cogía un martillo, golpe duro, crujía, eso significa que está bien hecho porque acaba de romper el hueso, y ya está, acceso directo al cerebro, sin ser operación ni nada por el estilo. Luego clavaba el picahielos, lo movía hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, lo sacaba y ya está. Lobotomía realizada, Raúl. ¡Hala! Solucionado. Todos tus problemas están solucionados ahora. Como nuevo. Como nuevo. No digas ni una palabra, Raúl. No hace falta que digas nada. ¿No? A ver, en realidad sí que podían hablar. Lo que pasa es que todo lo malo para ellos estaba solucionado. Sí, porque podían hablar. Estoy muy bien. incluso hay testimonios de madres de cartas que le enviaban a Walter Freeman que le decían: «Mi hijo antes se metía con todo el mundo, nunca me daba abrazos, y ahora viene hacia donde estoy yo, me abraza y me trata bien». Otra a lo mejor decía: «Antes era imposible dormir con él. Ahora solamente se echa todo el día mirando por la ventana y a la noche...» Claro. Sí. Claro. Y a la noche se acuesta y empieza a dormir. Sí, esa planta también. Tal cual, tal cual. El caso es que este tío se iba a hacer tan famoso que iba a acabar comprando una furgoneta para recorrerse todo Estados Unidos. ¿Y sabéis el nombre de la furgoneta? La Lobotomóvil. O la sea, maravillosa Lobotomóvil. es como quien va a vender helados o algo así. Es que suena tal cual, es surrealista. Hay fotos y aparte que este tío lo que hacía era, todas las lobotomías que realizaba le sacaba fotos, vídeos y documentaba como tutoriales de la época. Era de locos. Y se hacía tan famoso que él decía por los pueblos, por los hospitales, iba diciendo: «¿Tienes un hijo homosexual? ¿Tienes un hijo con problemas? ¿Te pegan? No te preocupes, en menos de 15 minutos obtendrás resultados». Y así era. El tío acabó realizando más de 3.500 lobotomías por todo Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué pasa si una lobotomía no sale bien? No te preocupes, te realizo una segunda lobotomía totalmente gratis, incluso una tercera. Y así fue como acabó el chico, porque hubo un paciente que sí, le hacía una lobotomía, pero no le pasaba nada, quedaba tal cual estaba. Le hacía una segunda,
Nada, perfecto. Y a la tercera empezó a meterle el picahielos por el cerebro, hacia arriba de todo, más profundo, lo sacó. El problema es que le acabó causando una hemorragia interna que lo acabó matando. Y lo que me sorprende a mí es que aguantara 3. Sí, llama la atención. Yo creo que esto ya había pasado en más momentos, pero ese tío era más importante y entonces es como cuando le fueron encima. Vale. Luego de eso empezaron todos a decir, este tío es que es un médico asesino, pero ¿cómo lo teníamos endiosado? Nada, le hay que sacar la licencia. Este tío no puede hacer más lobotomías por Estados Unidos. Y así fue, le sacaron la licencia y muy poco tiempo después iban a acabar apareciendo los fármacos para curar como psicosis. Y después, pues, este tío acabaría falleciendo, pero yo os digo que en ningún momento se arrepintió y él siempre dijo que lo que hacía él era ético y además productivo, que funcionaba, porque en realidad estaba solucionando todos los problemas de los pacientes. Es una barbaridad y todavía quedó libre. Claro, y no solo quedó libre, sino que él pensaba que estaba haciendo la cosa más maravillosa del mundo. Es que depende cómo lo mires, porque estaba fatal éticamente, pero a las personas que estaban enfermas se recuperaban, entre comillas, ¿Pero no. cómo que se van a recuperar siendo plantas? Sé que quedaban vegetales, pero para él, si solamente veía el lado bueno y además el estudio que le hacía después era de 2-3 semanas también, como que los resultados son positivos. Ya, si a ti te duele el dedo, te corto el brazo y el resultado es positivo porque te preguntaré, Fabián, ¿te duele el dedo? Y tú me Seguramente. dirás, no, y yo, perfecto, soy el mejor. Y a mí lo que me llama la atención es que el portugués recibiera el Premio Nobel de la Medicina por algo que se suponía que era como súper novedoso, que incluso a lo mejor pasa hoy en día con alguna enfermedad, quién Sí, sabe. Seguramente. A ver, novedoso era, eso es cierto. Pero abrirte la cabeza y meterte un picahielo para joderte medio cerebro, no sé. Ya, pero bueno, sí, es sí. que es una barbaridad. Y ahora, después de esta locura, porque es lo que fue, vamos con el último caso. Y es tan espectacular como este. Va muy encaminado. ¿Sí? Va muy encaminado, pero toca un tema que incluso hoy en día se puede considerar conspiranoico. Vale. De hecho, yo diría que este proyecto que se inventó en el pasado, a día de hoy puede que se siga utilizando. Puede que haya evolucionado con el tiempo y realmente lo que querían conseguir en el pasado con este proyecto puede que lo hayan conseguido a día de hoy. ¿Vale? Vale, ya me metiste curiosidad. Pues sí, estoy hablando de un tema muy interesante como es el control mental. La hipnosis. La hipnosis, por ejemplo, todo lo que engloba el control mental. Vale. Y para eso vamos a hablar de un proyecto que creó la CIA hace muchísimo tiempo, donde buscaban la manera de poder borrar la memoria de la gente y rellenar el hueco que quedaba con la información que ellos quisieran. ¿Ok? Estaban intentando crear personas robot. Algo así como hombres y mujeres que simplemente se limitasen a obedecer las órdenes que la CIA les daba y que después no se acordasen de absolutamente nada. O sea, parece de película. Sí, como Men in Black, cuando te sacan el flash y te olvidas de todo. Exactamente, pues estaban intentando conseguir eso. ¿Y cómo se le ocurrió a la CIA, porque fueron los que realizaron este proyecto, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió a la CIA realizar tal barbaridad, conseguir tal reto tan imposible, ¿no? Pues empezó por una estupidez que ocurrió durante la Guerra Fría, ¿vale? Ese momento en el que Estados Unidos y la URSS, pues lo típico, ¿no? Están constantemente debatiendo diciendo, no, es que yo tengo mejor armas que tú. Ah, pues, mejor armas, pues yo tengo mejor tecnología que tú. Mejor tecnología. Pues yo tengo mejor educación. Pues, ¿qué tenemos mejor? A ver quién llega antes a la luna. ¡Oh, qué buena! Mis científicos son mejores que los tuyos. Y me van a llevar antes a la luna, fíjate, antes que tú. Entonces los rusos decían, pues, no si los míos lo consiguen primero. Entonces resulta que entre todo ese debate, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los presos americanos vuelven a Estados Unidos. Y muchos de ellos llegan diciendo, pues en verdad el comunismo no estaba tan mal. Entonces claro, los estadounidenses dicen, madre mía, ¡qué barbaridad acaba de decir ese hombre! Pues sí, yo defiendo el comunismo, ¿qué problema hay? Y los estadounidenses pensando, madre mía,
la URSS acaba de encontrar la manera de lavarle la cabeza a los americanos. ¡Buah! Van por delante de nosotros, han encontrado la técnica para lavar la cabeza a la gente y hacerles ver algo que no es cierto. Entonces la CIA rápido se empezó a poner las pilas y dijo, tenemos que intentar encontrar ese paso, ese medicamento que han encontrado los soviéticos para poder utilizarlos nosotros, ¿no? Tenían que encontrar la manera de, por ejemplo, crear, no sé, una sustancia que tú te la tomes y te obliga a decir la verdad. Un medicamento anticomunista. Sí, algo así. Ellos incluso iban a más, un procedimiento, una técnica que realicemos en un paciente y que le borremos la memoria y que le digamos que si tiene que matar a tal persona, lo haga, sin motivo ninguno, y que después no se acuerde de nada. Y a este proyecto le van a llamar el MK Ultra. ¿Ok? Que algo así sería como, o sea, no tiene traducción literal, pero la gente piensa que puede ser un sinónimo del Ultra Secret Mind Control, pero el control va con K. Vale. ¿Ok? El tema es, claro, en el momento en el que la CIA presenta este proyecto, empiezan a reunir a los mejores doctores, ¿no? A los mejores neurólogos, psiquiatras, psicólogos, para poder reunirles y decirles, señores, hay que conseguir este reto, este objetivo. Tenemos que conseguir lavarle la cabeza a la gente y poder reeducarlos. Claro, los doctores, cuando escuchan eso, dicen, a ver, ¿cómo le decimos a la CIA que esto es imposible? Porque yo, sinceramente, yo no sé cómo empezar. Sin embargo, la CIA dice, y todo aquel que participe en el proyecto va a recibir miles de dólares, solo por intentarlo. Ah, bueno, empezáramos por ahí, amigo. A mí ya se me están ocurriendo unas ideas para empezar. Voy a anotarla aquí en la libreta para que no se me olvide. Entonces, claro, se empezaron a sumar un montón de doctores al proyecto MK y resulta que cuando ya tenían bastantes experimentos con los que empezar, dicen, vale, ahora necesitamos conejillos de India. Entonces dicen, vamos a ver, señores, pensemos. ¿Qué gente de Estados Unidos se os puede venir a la cabeza de que en un hipotético caso de que desaparezcan, nadie los eche de menos? Pobres. Vale. El primero dice, los vagabundos. Muy buena, muy buena. Anota ahí, los vagabundos. Los vagabundos. A ver, ¿qué más? Los delincuentes. Muy bien, os veo atentos, chicos. Los delincuentes, los criminales, esos nadie los va a echar de menos. ¿Qué más? ¿Qué más? Los discapacitados mentales. Madre mía, ¿quién ha dicho esa burrada? Y aún dormirá tranquilo ese tío por la noche. ¿Cómo vamos a meter a discapacitados mentales en un proyecto tan peligroso? Pero este tío no tiene ni puta idea. ¿Cómo ha conseguido llegar tan lejos? Pero si les vamos a lavar la cabeza, vamos a curar sus problemas. Es verdad. Es verdad. Anota ahí, los discapacitados mentales. Los discapacitados mentales. Los inmigrantes. Madre mía, un momento. Sí, los inmigrantes. Aparte, si escapan, nadie los va a creer porque son inmigrantes. Buah, ¿quién ha dicho ese? Ese sí que es americano. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Sidney Gottlieb. Pues, Sidney, enhorabuena. Tú vas a ser el líder del proyecto MK Ultra. Entonces, Sidney Gottlieb va a ser el líder que va a dirigir todos los futuros proyectos del control mental dentro del proyecto MK Ultra. ¿Ok? Sí. El tema es que no quiero que os quedéis con Sidney Gottlieb. Quiero que os quedéis con uno de los doctores que participó, que se llamaba el doctor Cameron. ¿Ok? Este tío era canadiense y era un muy buen psiquiatra. Tenía muchísimos pacientes que confiaban en él porque le habían ayudado a superar sus problemas, por ejemplo, de pérdidas familiares, rupturas amorosas, pérdidas de trabajo. Entonces le tenían como cariño. Este doctor era bastante bueno en lo suyo, hasta que llega la CIA y le suelta miles y miles y miles de dólares en la mesa para que participe en este proyecto, porque el tío entiende muy bien la cabeza, ¿no? Y el doctor Cameron se une. Entonces lo primero que hace es reclutar a todos los enfermos mentales y los va a llevar a un hospital que se le conoce como el Allen Hospital y los va a llevar en concreto a una habitación que se le conoce como el dormitorio. ¿Qué va a hacer con estos? Los encamilla y, bueno, utilizando insulina, utilizando productos químicos, los seda, los mete en vena y les provoca un estado de coma, para después comenzar los electroshocks. Ahí solo eran enfermos mentales. Estos solo eran los enfermos mentales. Al principio, los primeros fueron los enfermos mentales. Entonces, los inducía en un coma, comas que podían durar hasta 30 días, ¿ok? 30 días en coma, y diariamente electroshocks, técnicas de electrochoque. La idea era desestructurar las neuronas de la cabeza, porque ellos pensaban que desestructurando todo, cuando despertasen, estaba el cerebro como desequilibrado.
Y para intentar volver a equilibrarlo, lo que hacía era, una vez ya están despiertos, los meten dentro de una cámara completamente a oscuras y lo único que hacían era reproducir una cinta constantemente, un mensaje para que les entrase en la cabeza. Un mensaje sencillo como puede ser: tal persona no te quiere, tu madre no te quiere, tu madre no te quiere, tu madre no te quiere. Y estás 24 horas del día en una cámara donde estás a oscuras, no puedes ver absolutamente nada. Aparte, muchas veces estaban atados para que no se pudiesen distraer con los dedos y solamente se pudiesen limitar a escuchar el mensaje de tu madre no te quiere, tu madre no te quiere. Y este mensaje podía ser positivo también, ¿no? Muchas veces no, muchas veces es: trabajas para la CIA, trabajas para el gobierno, odias a tal persona, eres esta persona, tienes que matar a esta persona. Eran manipulación. mensajes. Exacto, manipulación mental. Y estaban así, pues, durante 2 semanas, por ejemplo, constantemente con ese mensaje. ¿Qué ocurre? Que había veces que a la gente no le funcionaba. Entonces lo que hacía era volver a empezar. Volvía a sedarlos otros 30 días, de nuevo electroshock. ¿Y qué ocurre? Que bueno, que muchas veces la gente cuando despertaba pues tenían pequeños lapsus mentales, o bien habían olvidado por completo su infancia, algún lapso de su vida, ni siquiera sabían a lo mejor cómo se llamaban, no se reconocían delante del espejo, habían olvidado cómo era andar, habían olvidado hablar. Tenían muchísima falta de recolectar información. Tú le decías a una persona de estas: oye, acuérdate del número 57. Y a los 10 segundos es que ni se acordaba de que le habías dicho que se acordase del número 57. Ni de ti se acordaba. Nada, o sea, ya flipaba moviendo los dedos diciendo: madre mía, qué magia es esta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al principio hacía esto con personas con discapacidades mentales, ¿no? Pero después empezó a hacerlo con gente ya sana, gente que ya estaba bien. Y el tema es que, no sé cómo, consiguió el propósito que buscaba la CIA. Consiguió lavarle la cabeza a la gente de tal forma que le podían meter dentro de la mente el mensaje de: imagínate que eres tú, ¿no? Llevo 3 sesiones contigo y en la tercera lo he conseguido. Y yo ahora, a partir de ahora, te puedo decir: oye, Pablo, tú a partir de ahora te llamas Sidney, tienes 5 años, vives con 2 padres paletos en Texas, tu mejor amigo se llama Auron, tienes una novia que estás conociendo con 5 años, ¿vale? Te lo inventas. Una novia de 60 años que resulta que es tu tía y todo lo que te digo te lo crees. Claro. Ahora, sería extraño que yo fuera por ahí diciendo: hola, me llamo Sidney y tengo 5 años. ¿Sabes? Es como: vente para acá, amigo. Pues vas preso. Contigo, sí. Lo consiguieron hacer eso. Con algunos pacientes sí lo consiguieron. Incluso consiguieron reducir la edad mental de muchas personas a bebés, a niños pequeños, y luego los iban reeducando, enseñándoles la educación que ellos querían. ¿Okay? Vale, pero a partir de ahí mejoraban su educación, como que podrían avanzar. ¿O se quedaban en esa edad estancados? Podían avanzar, sí, avanzaban. Hay mucha gente que a día de hoy sigue viva del proyecto MKUltra y te cuenta cómo no saben por qué en un momento de su vida sabían que tenían problemas amorosos y de repente, por algún extraño motivo, eran como niños de 9 años y empezaron a crecer a partir de ahí. Es como que tienen un lapso en su cabeza y no saben realmente qué pasó. Hasta que después el proyecto MKUltra se hizo público, porque ya veréis todo lo que pasó después, y supieron que era por ese motivo, porque le explicaron. El tema es que a día de hoy, ya os digo, hay mucha gente que sigue, sigue siendo víctima. Funcionó. Es lo increíble de esto, funcionó. El tema es que también había rumores de que utilizaban, bueno, en realidad esto era un rumor, o sea, drogas se sabía que utilizaban. De hecho, el LSD era la droga que más abusaban, porque era la que alteraba los sentidos de la cabeza, ¿no? Y aparte era temporal y se sabía que, por ejemplo, yo podía obligarte a ti a tomar un montón de cantidad de LSD y nunca te ibas a morir de sobredosis. No. No, porque el LSD tiene como esa característica. Es muy complicado que una persona, por mucho que consuma LSD, se muera de sobredosis. Eso sí, los problemas a largo plazo van a ser bastante grandes. Y también habrá una cantidad que te pase porque todo te pasa, ¿no? Puede ser, pero bueno, si tú lo buscas, sí que es verdad que yo lo busqué y el LSD tiene esa característica de que tiene un porcentaje muy bajo de que te mueras por sobredosis. Antes te ocurren otras cosas. Pero el problema es que al igual empiezas con un Alzheimer, demencia, locura, psicosis. Traumas. Hay mucho trauma, mucha ansiedad, mucho sube y baja a nivel emocional. El tema es que hay un rumor que se dice que ellos tenían una técnica donde a una persona la drogaban con LSD, luego abrían una bañera que estaba llena de agua, metían, tú te quedabas flotando dentro de la bañera, cerraban y eso estaba completamente a oscuras y era una sensación muy extraña porque el cuerpo al estar flotando dentro del agua como que se tranquiliza.
Es como que se siente cómodo, es como cuando vuelves a tu etapa cuando eres un feto y estás flotando dentro de este líquido, ¿no? Entonces, como que se tranquiliza, pero el LSD te altera. Entonces tu cabeza como que se confunde, se desequilibra y ahí es cuando empieza a sonar la cinta de trabajas para el gobierno, y funcionaba. Únete a la Marina. Únete a la... Esa es muy buena. Únete a la Armada, únete a la Armada. Y milagrosamente se dice que esto funcionaba, pero era un rumor. Aunque yo creo que esto existió. Puede ser cierto. Puede ser. Y por mucho que digan un rumor, yo creo que existió. Porque hasta los Simpson hicieron una referencia a ello, ¿ok? De hecho, los Simpson tienen un capítulo buenísimo sobre esto. Al final os lo comento. Y tiene mucho que ver con lo de únete a la Marina, únete a la Armada. El tema es que después, cuando empezaron a utilizar el LSD, lo empezaron a presentar como experimentos sociales. Es decir, le hacían ver a gente, normales, ciudadanos de calle, que estaban realizando un experimento social y que buscaban voluntarios para poder encontrar curas ante enfermedades comunes, como era la gripe. Entonces la gente se presentaba y lo que hacían estos tíos era, sin su consentimiento, les daban agua mezclada con LSD. Y entonces se la tomaban y estaban durante días haciéndole experimentos, chequeos de los ojos, exámenes de nervios craneales, aumentaban la dosis. Ahí es cuando descubrieron que por mucho que aumentasen la dosis, no morían de sobredosis. Claro, pero iban drogados y estos no se enteraban que iban drogados. A ver, sí que se enteraban de que iban drogados, pero pensad que el LSD por aquella época era algo nuevo. Realmente no sabían lo que les pasaba. El tema es que después de hacer esos experimentos, descubrieron que, bueno, ellos llegaron a una conclusión de que cuanto más LSD tomes, más blanca te queda la mente. Entonces, a partir de ahí, puedes empezar a trabajar. Aquí volvemos al principio. Esos hospitales donde el dormitorio, ¿no? Pues ahora te hincho el LSD, sé que tienes la cabeza en blanco, te introduzco el estado de coma y a partir de ahí, ¡pum!, electroshock y de nuevo vuelta a empezar. Y se pensaban que así funcionaba mejor, que no tenían que hacer de nuevo otra terapia de electroshock, como que con una y con el LSD ahorraban trabajo, ¿vale? Pero yo creo que te vuelven más tonto. Por supuesto. Claro. Que la gente se olvidaba de cómo andar, quiero decir. Lo curioso es que lo consiguieron con muy poquitas personas, ¿vale? Pero hay personas que realmente se pudo comprobar cómo les limpiaron la cabeza del todo y les dijeron que eres esta persona y realmente creían que era esa persona, ¿vale? Luego hay historias que se hicieron muy famosas con el proyecto de MKUltra. Una es la historia de Ted Kaczynski. Este tío era un superdotado matemático que la CIA lo agarró para ver si conseguían lavarle el cerebro a una persona superior a nivel mental. El tema es que lo tuvieron durante 3 años sometiéndolo a experimentos lights, suaves, ¿ok? Vale. Sin alterar mucho, porque realmente si le cambiabas, si este tío salía perjudicado, podría haber problemas, ¿no? Es decir, la CIA dice, vale, estamos con una persona que realmente es conocida, hay gente que puede preguntar por qué le pasó esto, por qué le pasó esto otro, entonces tenemos que tenerlo controlado, no podemos joderlo y dejarlo vegetal, ¿vale? Exacto. Entonces, durante 3 años estuvieron haciendo proyectos lights. Nunca consiguieron ningún resultado. El tío seguía siendo la misma persona, hasta que prueban un último proyecto del cual desconocemos. Realmente no se sabe qué hicieron con él, pero sí que se sabe que después de ese proyecto, este tío desapareció del mundo. Sí. Sí. ¿A dónde se fue? A vivir al monte. Ostras. Se fue a vivir al monte, él por su propia cuenta, ¿vale? Por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Y lo curioso es que nunca más se supo nada de Ted Kaczynski hasta que empezaron a aparecer misteriosamente un montón de ataques terroristas por la ciudad, a través de paquetes bomba. Y resulta que entre todos estos paquetes bomba, muchos enviaban a profesores universitarios y la persona que los mandaba se hacía llamar el Unabomber. El FBI empezó a rastrear el origen de estos paquetes, quién fue el remitente, el destinatario, tal, el medio, quién se encargaba de repartirlos, y entre tanta búsqueda acabaron encontrando que un tal Unabomber envió una carta escrita a mano al New York Times para que la publicase, o si no, seguiría haciendo atentados. El tema es que después de empezar a localizar el origen de esa carta, encontraron que lo envió una persona que estaba viviendo en una cabaña en medio del monte. Y cuando lo arrestaron, dijeron, ¡hostia! Ted Kaczynski. Tú eres al que le jodimos la vida. Exacto. Bueno, el FBI no lo sabía. Bueno, ya. Porque el FBI trabaja por su cuenta, la CIA trabaja por otra. El tema es que cuando le hacen chequeos médicos, descubren que este tío sufre de ataques paranoicos y de esquizofrenia. Ahora, ¿de dónde salieron estos problemas, estas enfermedades? Pues los médicos no lo supieron. Ah. Puede que el proyecto de MKUltra tenga algo que decir, aunque
se quedó ahí, en el anonimato. Realmente no se sabe qué pasó con él. Claro. Y luego hay otra historia, que es la de Frank Olson, que este era un científico que trabajaba en el proyecto MKUltra y que acabó siendo víctima de sus propios trabajadores. ¿Sí? Resulta que este tío, cuando empezó a trabajar como científico, a la larga, por mucho que se lo intentase esconder la CIA, se acabó dando cuenta de que estaba trabajando para unos enfermos mentales, que en realidad su trabajo estaba torturando a gente. Entonces dijo, yo me quiero salir de aquí. Quiero dimitir, quiero poder dejar mi trabajo porque en un futuro puede que me arrepienta de todo lo que estoy haciendo. ¿Y qué ocurre? Que los trabajadores se enteraron de que este tío quería dejar el trabajo, se lo dijeron a la CIA y misteriosamente al día siguiente le llegó una invitación de unas vacaciones de retiro en una casa del campo al lado de un lago, curiosamente también en las montañas, a donde fue el Luna Bomber, Sí. ¿vale? Y no solo lo invitan a él, sino que también invitaron a muchos miembros de su equipo, de su trabajo, para que el tío no dude de que solo va él. Claro, porque si no yo diría, no voy. Claro, pero le invitaron como a todo su grupo. Entonces el tío, bueno, pues acepta. Y resulta que cuando llega a esa casa de campo y está allí una semana, todos los días lo estaban drogando con el LSD y no lo sabía. Cada vaso de agua que bebía, cada refresco, cada trozo de comida que se metía en la boca estaba contaminado con esta droga. Y durante el tiempo que estaba tomando este LSD sin él saberlo, ya empezó a ver como síntomas de que algo estaba yendo mal en su cerebro. Y cuando ya retomó su trabajo, cuando ya se acabaron las vacaciones, se dio cuenta de que algo iba mal porque tenía problemas de ansiedad, se derrumbaba muy rápido, la depresión le venía un día sí, un día no. Incluso los propios encargados le empezaron a insistir de que, oye, Frank, ¿estás bien? De verdad, te noto un poco cansado, te noto como que estás mal, muy agobiado. Si necesitas descansar, te recomiendo este psicólogo de aquí, ¿ok? Entonces Frank pillaba la tarjeta y decía, sí, muchas gracias, pero no te preocupes, estoy bien, porque él ya dudaba de que realmente le estaban haciendo algo, ¿no? Sin embargo, este encargado como que le insistía, no, de verdad, a mí también me pasó, yo he ido a este psicólogo y es buenísimo. ¿Qué pasa? ¿Te preocupas por el dinero? No te preocupes, la empresa te lo paga. ¿Que no tienes cómo llamar? No te preocupes, llamo yo, mañana ya tienes cita. ¿Que quieres que te lleve? Te llevo yo. Como que le insistía, no, vete aquí. Y al final acabó cayendo en la trampa. No hay que caer en esas trampas, amigos. Pues sí, acabó cayendo en la trampa de que fueron a este psicólogo, lo analizaron y la idea era hospitalizarlo. Ya entenderéis un poco para qué, ¿no? Hacer toda esta terapia de electroshock, borrar cabeza, tal. El tema es que el mismo día en el que lo iban a hospitalizar, lo terminaron alojando en un hotel. Imaginaros que el ingreso en el hospital era para las 7 de la tarde, ¿no? Entonces él lo aloja en un hotel para que pase allí el día, aparte era un hotel que estaba al lado del hospital, y curiosamente ese mismo día se acaba encontrando en el rellano del hotel, en la parte exterior, el cuerpo de Frank Olson sin vida. Sí. Sin vida, sí. Aparte el cuerpo estaba destrozado. Tenía todo el cuerpo plano y la cabeza la tenía espachurrada. Como si le pasaran con una pisonadora por Como encima. si le pasaran por una pisonadora por encima, como si se tirase desde un 10º piso. Ah, vale. Se tiró desde la ventana. Se tiró. Se tiró. Ese es un debate. Porque cuando levantaron el cuerpo y los forenses hicieron el estudio, detectaron pues toda esta adicción del LSD. Entonces relacionaron la adicción del LSD con la causa de muerte. Se pensaron que el tío tenía problemas mentales por esta sustancia y que se acabó quitando él la vida. ¿Qué ocurre? Que después hubo una segunda investigación donde se le detectaron que tenía como cortes y golpes en la cara misteriosos, porque cuando se encontró el cuerpo, el tío había caído de espaldas. Entonces, esos cortes no coincidían y se llegaron a pensar si realmente alguien entró en la habitación, forcejeó con él y lo acabaron empujando. Uh-huh. Entonces hay gente que dice, no, yo creo que en realidad este tío sabía que lo iban a hospitalizar y que iban a utilizarlo como una víctima más y antes de eso decidió quitarse la vida. Y hay otra gente que dice, no, yo creo que en realidad este tío intentó escapar del hotel antes de que lo hospitalizasen y forcejeó con alguien, lo acabaron golpeando y lo acabaron empujando. Entonces está como esa duda de Frank Olson, ¿qué ocurrió con él? Sí, porque el tipo seguramente veía lo que le iba a pasar. Sí. No era tonto. No. Claro. Si era un científico que trabajaba para la CIA, tonto no era. Claro. ¿Ok? Y esta es la historia de una bomber, la historia de Frank Olson, y después el proyecto MKUltra también empezó a realizar experimentos con el LSD que se les conocen como las pruebas de ácido. Y dentro de las pruebas de ácido, bueno, el ácido se refieren al LSD. Es básicamente dar esta sustancia a gente joven para ver cómo reacciona esta droga en un cuerpo joven. El tema es que realizaron un proyecto dentro de las pruebas que se le conoce como la Operación Clímax de Medianoche.
que está enfocada en prostitutas. Es decir, la idea era entrenar a prostitutas donde se le daban frascos con LSD, tenían que acudir a un bar o a un puticlub y convencer, engañar a su cliente que se estaba tomando una copa para que sin que se dé cuenta, romper el frasco y echar LSD en la copa. De tal forma que esta persona se toma la copa, acaba drogado con esta sustancia, la sustancia estaba medida, y la idea era después llevar a este cliente a un hotel en concreto que estaba controlado por la CIA. ¿Para qué? Resulta que el LSD, si tú te lo tomas, duplica o incluso triplica las sensaciones que tú tienes en ese momento. Es decir, si tú estás triste y tomas LSD, vas a estar 3 veces más triste. Si tú estás alegre y tomas LSD, vas a estar 3 veces más alegre. Si tú estás excitado y tomas LSD, vas a estar 3 veces más excitado. Y aquí hay yo no sé si es un rumor, no sé si es cierto, pero se dice que los hombres, cuando estamos muy excitados, nos volvemos un poco sumisos ante una mujer. ¿Sí? Sí, en el sentido de que nos dejamos llevar un poco por ella. No creo. Bueno, pues esta es una teoría. El tema es que la CIA quiso ver si el hecho de excitar a un cliente podría servir para sacarle información. Es decir, utilizar a la mujer. Ah, vale, ya entiendo por dónde va. Lo vas entendiendo, ¿no? Llevar a ese cliente, después de estar drogado y excitado con el LSD, lo duplica, lo triplica, y la mujer podía jugar un poco con él en el sentido de, pues, te dejo hacer esto si a cambio te abres un poco a mí, si eres un poco más íntimo. Al principio lo hacían con gente normal y corriente. Cuéntame tus secretos. Exacto. Luego, cuando vieron que empezó a funcionar, empezaron a probarlo con determinadas personas. Oye, sé que esta persona trabaja para este sitio, vamos a probar si este rumor que dicen de que esta empresa está maltratando a las mujeres es cierto. Pues entonces, toma este frasco, tienes que intentar hablar con esta persona de aquí, se llama Miguel Fernández, me lo invento, ¿vale? Y va a este bar de aquí y tienes que convencerlo para llevarlo al hotel y preguntarle si realmente en la empresa en la que trabaja las mujeres están siendo maltratadas. Y entonces utilizaban el LSD, la operación Clímax de medianoche, para saber si eso podía conseguir que las personas se abriesen. El tema es que no se sabe nunca si funcionó o no. Pero bueno. O sea, no hay respuesta. No hay respuesta. El tema es, la respuesta viene a cómo es posible que todo esto, ¿no? Cómo es posible que una operación ultra mega secreta de la CIA acabase siendo conocida por todo el mundo. ¿Cuál fue el problema? Pues que se le filtró el proyecto. ¿Y cómo? Pues resulta que el director de la CIA acabó siendo destituido, ¿vale? Y el presidente del gobierno eligió a otro director para que ocupase su cargo. El tema es que antes de que hubiese el cambio de directores, el antiguo director le dijo a Sidney Gottlieb: cancela automáticamente ahora el proyecto MKUltra y bórralo todo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el nuevo director, lo primero que va a pedir es: quiero que se me entreguen todos los proyectos confidenciales que ha estado trabajando la CIA a lo largo de los años. Y ahí va a ir el proyecto MKUltra. Si este tío descubre todas las barbaridades que hemos hecho con gente inocente, es que vais todos presos. Entonces, Sidney Gottlieb ordena destruir todos los archivos. El problema es que hay un total de 20.000 documentos que terminan archivados, escondidos en un almacén y se les olvidan. Ostras. ¿Ok? Entonces, esos archivos quedan ahí y resulta que el resto de personas, claro, te llevas el secreto a la tumba. Hubo algunos que no hicieron eso. Hubo algunos que soltaron. Entonces, esto llega a los medios, llega al New York Times, el New York Times hace una publicación diciendo de que la CIA ha estado trabajando en secreto en un proyecto de lavar la mente a la gente y que han sido afectados cientos de miles de personas. Entonces, la gente empieza a decir: quiero más información, quiero más, y empiezan a investigar y acaban encontrando ese archivador con esos 20.000 documentos y terminan filtrándose. Entonces ahí el gobierno entra y realiza un juicio para preguntarle a la CIA qué es todo esto. Y la CIA, ¿qué dice? Bueno, pues es verdad. Resulta que hemos estado trabajando en un proyecto llamado MKUltra, pero es un proyecto donde nosotros hemos obligado, es decir, hemos entregado, sí, LSD a personas sin que lo supiesen, los hemos drogado sin su consentimiento, sin su permiso, para entender cómo funciona la mente humana. Nada más.
Ya. Nada más. ¿No hicisteis nada raro con ellos? No, no hicimos nada raro con ellos. ¿Seguro? Seguro. Y todos estos testigos que tengo aquí haciendo fila diciéndome que uno se creía que era un niño de 9 años, no tengo ni idea. Y ese que dice que se ha olvidado cómo de hablar y que tiene que utilizar a su mujer para poder defenderlo, no tenemos ni idea. Como no hay documentos, como todos esos documentos se quemaron, el proyecto MKUltra solamente es un proyecto donde se drogaba a gente para entender un poco más la mente humana. ¿Y qué ocurre? Que después el proyecto se canceló y volvemos a la actualidad. Nos llegamos a la actualidad y aquí está el lado conspiranoico, donde se cree que en realidad todo lo que se sabe del proyecto MKUltra se desplazó a la publicidad, se desplazó a las series, a las películas, a la música y se están utilizando mensajes subliminales para conducir poco a poco a la sociedad hacia un camino en concreto. ¿Y cuál es ese camino? Pues el capitalista, seguramente. Sí. Sí. De hecho, antes os comenté un capítulo de Los Simpson. Hay un capítulo muy bueno donde Bart y sus amigos Nelson Milhouse se hacen como cantantes, ¿no? Rollo K-popers, imaginaros algo así como One Direction, en caso americano, y les escribían las letras. Y las canciones decían mensajes tan raros como Anirat Neet Atsila. Y resulta que si lo dices al revés es alístate a la armada. Vale. Y poco a poco lavaban la mente a la cabeza. O sea, en plan, poco a poco lavaban la mente de la gente. Incluso se dice que el asesinato de JF Kennedy fue por culpa del proyecto de MKUltra. Porque Kennedy se llevaba mal con la CIA. Y ordenó a un tío, ¿vale?, que trabajaba en el proyecto de MKUltra para que le disparasen y no se acordase de nada. ¿Pero vosotros realmente creéis que os pueden lavar la cabeza de esta manera para que elijáis una cosa u otra? A ver, mi respuesta es sí. Ahora, de la misma forma que yo he hablado de que te pueden literalmente sacarte recuerdos, creo que también. Creo que aunque el cerebro no sea la parte que más se conoce hoy en día, creo que tenemos los métodos suficientes como para poder eliminar cosas del cerebro y, bueno, manipulación mental hay muchísimo hoy en día. Las redes sociales, sobre todo niños que todavía no son tan inteligentes como para diferenciar una cosa u otra, los puedes lavar la mente y hacer que compren tu curso, hacer que vayan por aquí, dirigirlos hacia donde tú quieras. Sí, pero bueno, eso es gente, ¿no? Gente Sí. que te dice, pero digo, un gobierno o algo así, ¿crees que puede cambiar y puede hacer que tú opines de una determinada manera? Yo creo que a la larga sí. Claro, es que me estás diciendo a mí. Yo creo que en general sí que puede conseguirlo. No todos, pero creo que sí, que pueden hacerlo. Sí, o sea, tu opinión está basada en cosas que ves. Sí, sí. Yo ¿Y la creo que tuya? sí. Un gobierno pienso que se basa en la manipulación, es decir, si manipula a la mayoría de las personas ganará el proyecto. Entonces todo se basa en esto. Creo que a un individuo en especial a lo mejor no puede manipularlo, pero al final a la masa sí que pueden, porque es muy difícil. Cuando hay 10 personas que te están diciendo lo mismo o una persona de muchísimo poder, tiene mucho mayor poder de convicción que si es solamente una. Y por eso sí que pienso que hoy en día pasa y pasa en todo el mundo, e incluso a nosotros que pensamos que no estamos manipulados, lo estamos también. Nos creemos que somos los listos, pero en realidad somos como otra persona cualquiera que cae en las manipulaciones. Y fruto de esto salen las conspiraciones, que son las personas que se salen de esa norma. Bueno. Son los que se creen, son los que creen que salen de esa norma, Ah. aunque en realidad también están manipulados. Claro. Por otro tipo de personas, pero siguen manipulados. Y habrá 1000 cosas escondidas que nosotros no sabremos cuál es la realidad y que las percibimos como que son las buenas porque los dirigentes de arriba dicen que esto es lo bueno, esto es lo mejor que hay. Pues exacto. Hay una versión conspiranoica que dice que en realidad el proyecto MKUltra consiguió manipular a la gente, consiguió el poder manipular a una sociedad a base de todos los datos que se han investigado después de entender cómo funciona el cerebro de una persona. Porque si es verdad que os he dicho que consiguieron cambiarle la mentalidad a una persona para que crean que son niños de 9 años, o sea, pienso que a partir de ahí, si sigues trabajando en secreto, puedes conseguir manipular a una persona. Por muy inteligente que sea, me parece complicado, sin tener que recurrir a manipulación, toqueteando tu cabeza. Pero creo Claro. que a la larga... Pero entonces vamos todos hacia el abismo. Sí. O sea, vamos a caer todos allá. Porque vale, sí, imagínate que alguien aquí que nos está viendo es el listo, el inteligente. Pero claro, si todas las personas que lo rodean piensan diferente, él es el raro. Sí. Y al final, una persona sola, ¿qué hace? Nada, ¿no? Nada.
O sea que por muy listo que seas, como esto sigue hacia el abismo, vamos todos a acabar ahí, ¿no? Exacto. Ese es vuestro planteamiento en general. Yo pienso que sí, ¿eh? Bueno, pues entonces nada. Venga, para el abismo. Estamos todos jodidos y allá vamos todos, ¿no? Dicho esto... A no ser que decidamos cooperar todos los que estamos escuchando este podcast y provocar un cambio en la sociedad. Bueno, también puede ser, pero lo dudo, porque somos muchos países diferentes, ¿sabes? Entonces, pero bueno, nada es imposible si crees en el poder de la amistad y los sueños. Exactamente. Dicho esto, antes de finalizar, hay que agradecerle a todas las personas todo el apoyo y los buenos comentarios que nos han dejado en el pasado podcast. La verdad, fue increíble, pero no han visto nada, porque lo que vamos a hacer, el documental, es bastante explícito, a pesar de que va a haber mucha censura para proteger a todas las personas, y saldrá a mediados aproximadamente de julio. Y también ese mes vamos a sacar un podcast con la contraparte, ¿no? Porque hay poca gente, pero yo leo algún comentario de alguna persona que digo, mira, es que eres un poco bruto, que dice, se os ve el plumero, refiriéndose a nuestros ideales políticos. Y yo le diría a esta persona, vamos a ver, no te enteras de nada, no sabes ni dónde está parado, porque aquí en esta misma mesa hay diferencias en la política, o sea, no opinamos los tres lo mismo, pero cuando estamos diciendo algo, no es política. Que yo opine que no quiero o no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Cuba, no me hace ni anticomunista, ni capitalista, ni nada. Yo me refiero al pueblo. Entonces, dejen de decir esas parvadas que yo sé que es 4 gatos mal pintados. Pero bueno, me da rabia cuando una persona dice eso, ¿no? Porque no hablamos de política, aparte no opinamos nosotros lo mismo. No. Pero bueno, es igual, solo eso. Y entonces vamos a traer a una persona que es la contraparte del capitalismo, de todo eso, para que nos dé su opinión. Y a pesar de que todos los que estamos aquí estamos un poco todavía encendidos, condicionados un poco por lo que vimos allí, sí. Por lo que vimos en Cuba, vamos a escuchar, vamos a tratar de entender también su planteamiento y a ver qué sucede. Por cierto, el siguiente podcast viene un podcast sobre robos, ¿verdad? Correcto. Va a estar muy entretenido y después de ese vuelve Crímenes, la sección más pedida de este podcast. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Y para finalizar, el tema taza, que salió un ganador pero no dio señales de vida. Y nosotros quiero recordaros que cuando sale el podcast ponemos en Instagram el ganador, pero no lo mencionamos ni hacemos nada. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, porque queremos que sea alguien afín a nuestro podcast, ¿no? Entonces no alguien random que comente y ya está. Entonces, todos los comentarios de este vídeo vamos a repetir el sorteo. ¿Cuándo lo repetimos? Bueno, todas las personas que comenten en este vídeo, el siguiente podcast, el mismo día que salga, iros a Instagram y veréis ahí el ganador. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho este podcast, que ha sido cuanto menos tétrico, y nos vemos en el siguiente podcast, Robos más famosos de la historia. Así que, señores, un aplauso.